revisar que esté todo en orden. Según ya está en vivo. Ya estamos en vivo. Va, excelente. Damos un momentito para que se vaya conectando la gente o vamos empezando con las presentaciones. Damos un par de minutos, ¿te late? Va. Tenemos 0 views. Pues sí, entonces cuando empiece Ya empezó a llegar la gente. Pues entonces vamos a empezar a dar la bienvenida a los que se vayan conectando. Buenas noches, somos Templo de Satán, la cúpula herética, y vamos a dar inicio a nuestro conversatorio sobre adoctrinamiento y las infancias. En lo que se van conectando las personas, antes unos breves anuncios parroquiales. El día de mañana vamos a hacer una visita a la exposición de pop, político y punk. Va a ser a las 12 de la mañana. No tiene ningún costo, únicamente tienen que llevar su INE para que no se los cobren en la entrada. También vamos a hablar un poquito sobre la relevancia que tienen el activismo y la contracultura, y sobre todo la relevancia que tiene en este momento histórico, que pues parece que como que viene una ola otra vez de políticas muy conservadoras que pues quieramos o no nos afectan a todos. También próximamente vamos a tener la siguiente semana un webinar sobre trascendiendo el paradigma, contexto y narrativa por Esteban Barquera el 19 de enero, va a ser viernes, a las 7 p.m. En las publicaciones de Templo van a encontrar el formulario donde se pueden registrar. Es solamente unas breves preguntas con su correo para que les podamos mandar el enlace. Y por último, esténse al pendiente porque ya se viene nuestro curso introductorio al satanismo, Origo Malorum. Empezará el 1 de marzo y ese sí tiene un costo. Estén al pendiente de las publicaciones. Está según yo, el enlace fijado en la página de Templo. Es de 800 pesitos por mes. Es muchísima información la que les vamos a estar dando y además incluye el taller de lectura. Y bueno, no sé si quieran empezar a presentarse quiénes somos y qué estamos haciendo aquí con ustedes. Perfecto, pues muchas gracias, Alex. También recordarles que tenemos ya arriba la página web de Templo, templodesatan.com. Ahí estamos subiendo todos los blogs, igual los eventos, entonces ahí chequen, también la información se actualiza todos los días. Pues bueno, yo soy Esteban Barquera, voy a ser el host / moderador de esto. Y bueno, la intención, ahorita las personas que van a estar participando, todos son padres, entonces también esto nos va a servir para contrastar un poco lo de, pues también cómo es la educación en las infancias en cuestión de adoctrinamiento, cómo tratar de evitarlo desde el satanismo o cómo sería como la visión. Entonces se pueden ir presentando, por favor, pues no sé quién, así como están ordenados. Silvia, por favor, primero. Hola, yo soy Silvia, soy parte del equipo de Templo de Satán, soy mamá de 2 pequeños, y pues muchas gracias a todos los que nos están viendo. Esperamos que pues este espacio les pueda ayudar un poco a aclarar algunas dudas también que por ahí se tienen sobre las diferencias entre lo que es educación, adoctrinamiento y cómo podemos educar desde nuestra visión del satanismo. Y pues no sé quién sigue. Eli, por favor. Hola, pues Elizabeth aquí presente con Templo de Satán. También, sobre todo nos interesa escucharlos a ustedes. Esperamos que ya se vaya conectando más gente y puedan participar porque es súper importante precisamente crear este diálogo entre todos, construirlo entre todos y precisamente lo que comentaba Silvia me parece muy acertado, que es como a través de nuestra percepción del satanismo, cómo es que hemos estado educando a nuestras infancias. También soy mamá de 2 niñas, son de 13 y 8 años, lo cual pues me da un amplio rango de conocimiento entre lo que pasa entre la adolescencia y pues no sé, una niñez muy, muy temprana, ¿no? Entonces, pues es muy interesante precisamente ver cómo tienen la capacidad de desarrollar sus propios pensamientos de una forma tan espectacular. O sea, es precioso verlo, realmente es percibirlo, ser conscientes y atentos a
cada una de nuestras infancias es muy importante y algo que el satanismo creo que aprecia mucho, ¿no? Entonces está muy padre este conversatorio, se va a poner bien, bien chido y pues aquí vamos a ver qué ondas. Por favor, Marco. Gracias, Eli, por cierto. Hola, buenas noches. Bueno, ya varios me conocen a mí, Marco Antonio Muñoz, parte de la cúpula herética y cofundador del grupo. Y bueno, yo soy padre de una niña de 9 años, ¿no? Entonces, como ya comentaron mis compañeras, pues creo que algo que genera de repente muchas dudas con la gente que está dentro del satanismo o de cuestiones que tienen que ver con senda de mano izquierda, pues es la cuestión de la educación, especialmente en este país donde la gente es mayoritariamente católica y mayoritariamente muy metiche, ¿no? En la vida ajena, y en los hijos ajenos. Y yo creo que desde el inicio de la página, desde que empezamos a hacer estas actividades donde tratamos, pues sí, precisamente de convivir con toda la gente a través de las redes, es parte de las preguntas frecuentes, ¿no? Pues, ¿cuál es la visión del satanismo en la educación, con las infancias? ¿Qué hacer, por ejemplo, ahorita que acaba de pasar la época navideña, que ya saben que de repente, pues, educación muy laica, pero pues en todas las escuelas Pastorela y Chuchito y etcétera? Entonces creo que va a ser una dinámica bien, bien interesante y pues como comentaban hace rato, aviéntense a preguntar, ¿no? Ahorita sin ningún problema para que pues, nosotros les demos nuestra perspectiva y esperamos que pues esta perspectiva les resulte en cuestiones fructíferas, ¿no? Porque si hay gente que de repente se siente como pues flotando un poco, ¿no? Así de qué hago, qué digo, pues no, obviamente no hay que tener problemas con su familia o así, pero suele ser un tema muy, muy delicado. Perfecto, muchas gracias, Marco. Pues bueno, la dinámica va a funcionar de la siguiente manera. Yo tengo 6 preguntas. En cada ronda va a empezar una persona diferente y van a tener 4 minutos máximo para contestar. Yo les aviso cuando les queden 10 segundos, que ya se les va a acabar el tiempo, ¿va? Entonces, primero me gustaría comenzar, igual por orden, vamos. Silvia iría primero. Si nos pudieras ir definiendo para ti qué es la diferencia entre adoctrinamiento, pensamiento crítico y educación, por favor. Bueno, creo que son conceptos que se tienden mucho a comparar, que no necesariamente son similares, sobre todo porque pues atraviesan a las infancias y los 3 tienen que ver con ellos, pero no nada más con ellos. También algo que es súper importante es que cuando somos adultos estos 3 conceptos también influyen en nosotros. La parte de la educación pues debería de ser imparcial, ¿no? Es decir, no se debería de traer ninguna carga de pensamiento o ideología o algo previo de la persona que está enseñando. La parte del adoctrinamiento, pues es cuando ya justamente alguien tiene todo este pensamiento y que lo traspasa a otra persona. Por ejemplo, se me viene a la mente algo que también pudiera ser considerado adoctrinamiento, pues fue todo el movimiento nacional socialista en Alemania, también forma parte del adoctrinamiento. No solamente tiene que ver con cuestiones religiosas, sino también tiene que ver con posturas o ideologías, ¿no? Sobre todo políticas religiosas y ligadas mucho hacia el nacionalismo. En esta parte del adoctrinamiento se llega a confundir la parte del respeto hacia la otredad, como por ejemplo la comunidad, o se llega a como a confundir esta parte del respeto a los derechos humanos con una postura de adoctrinamiento. Es muy diferente, puesto que una cosa pues es el respetar al otro y otra cosa es como implantar las propias creencias que tenemos a nuestros hijos. Y la parte de pensamiento crítico es esta parte de fomentar que las personas, en este caso pues las infancias, estén en constante cuestionamiento del por qué ocurren ciertas cosas. Para el satanismo, y creo que para los padres debería de ser fundamental criar en los hijos esta semilla de curiosidad, en donde vayas como incentivándolos a que se cuestionen el por qué siempre, ¿no?
Y algo que es súper importante es que en muchas ocasiones creemos que cosas simples como pues bautizarlos, ¿no? O como hacerles la presentación o que la misita no va a influir dentro de las posturas que ellos van a tener, pero de alguna manera nosotros ya estamos implementando esta instauración de nuestra ideología en las infancias. Eso al final del día pues es adoctrinamiento. Entonces, en el satanismo, ¿qué tratamos de hacer? Contrario a lo que se cree, al menos en mi caso, voy a hablar muy personalmente, en casa no se habla de ningún tipo de religión más que en el sentido antropológico, es decir, si hablamos como de Zeus, como hablamos de Jesús, como se habla de cualquier otra deidad, pero se habla desde pues, la cosmovisión pues, de la antropología, ¿no? Como seres que se analizaron en algún contexto y que en algún instante de la vida o de la historia pues se citaron en alguna cultura y que tienen cierta importancia, pero no se les toma como deidades. En casa no se veneran pues ningún tipo de deidades, usualmente para las festividades y cosas así, pues lo que hacemos es que pues nos reunimos y más bien como que las festividades van de la mano con la unión familiar, no tanto van como para celebrar esta cuestión religiosa. Y en la parte de la educación, pues sí tratamos de buscar espacios que sean seguros y que sean imparciales. Usualmente cuando vamos a buscar una escuela, pues tratamos de que sea como 360 y a veces cuando buscamos una de estas escuelas que tienen alguna ideología religiosa, pues tal vez nosotros no estamos implementando el adoctrinamiento directamente en nuestros hijos, pero sí lo hacen en las escuelas. Entonces también creo que eso es importante, que entendamos que por medio de la educación en las escuelas también se puede adoctrinar en el caso de algunos sitios, ¿no? Y algo también que es importante como destacar es que pues esto no nada más tiene que ver con las infancias, como ya lo comenté, ahorita vamos a hablar sobre los niños en especial, pero algo que es súper importante es que los niños son como hojas en blanco, ¿no? Algo que yo siempre he dicho es que pues los niños son como pequeñitos que no tienen pues 10 segundos. sesgo, ¿no? Entonces es importante no tratar de influir en ellos. Muchas gracias. Gracias. Nada, les recuerdo, por favor, cuando no estén participando, si pueden tener sus micrófonos apagados, porque me detecta un poco de retro la transmisión. Muchas gracias. Eli, si pudieras tú darnos tu definición, por favor. Claro, pues precisamente lo mismo que Silvia, va muy por ahí, también como yo veo mi perspectiva, ¿no? Sobre la educación, sobre todo la onda de la educación es como brindar la información, todo lo que haya disponible de información hacia ellos, ¿no? Y que entonces, justo como dice, que todo absorben, entonces son muy capaces, saber que son capaces, porque de repente también en ese sentido, pues se minimiza un poquito las capacidades de las infancias, ¿no? Entonces, precisamente por eso creo que caemos en el adoctrinamiento, porque el adoctrinamiento lo que trata de hacer es como guiar hacia una meta en específico, ¿no? Así como de que nuestro objetivo es que ya sea tengan este tipo de pensamiento de cómo ven las cosas o de cómo pueden resolver incluso situaciones en su vida, pero entonces ya no les están dando las herramientas, que es el tener solamente el conocimiento accesible, al que sean accesibles para que puedan resolver precisamente estas problemáticas, ¿no? En el adoctrinamiento se les está tratando de nublar su individualidad e incluso tratar solamente como de, pues, ¿cómo lo diremos? Como anular el sentido crítico de cada individuo. Entonces, precisamente por eso para el satanista es muy importante dar una amplia gama de cuestionamientos también hacia las infancias, o sea, que ellos se sientan cómodos cuestionando, ¿no? Se sientan cómodos preguntándose el por qué, para qué, cómo, y el principio de educación, por ejemplo, en mi caso en específico también, pues voy a hablar en ese sentido, es, como dice Silvia, el presentárselos como, pues, yo como se los presento es como diferentes lenguajes, ¿no? O sea, así como existen los idiomas en cada país, en cada región, pues también es como la forma en que uno puede dar o traducirle o dar un sentido a la espiritualidad. Eso es para mí también muy importante, como tampoco sesgarles el hecho de que ser espiritual sea algo malo, ¿no? Porque de hecho yo también se los pongo en ese sentido de que si
yo, por ejemplo, soy muy ritualista, ¿no? En ese sentido, de repente, pues hasta tengo ahí mi afiche de Hécate o mi afiche de otras cosas, pero se los explico como que es darte paz a ti mismo o tratarte de explicar las cosas como a ti te sienten bien, ¿no? Como a ti te hagan sentido. Entonces, que pues no importa realmente si haces o no, llevas un método ritual en donde entonces ya hay una onda de que te condenas si es que no seguiste los pasos adecuados porque pues eso es lo que ya estaría como fuera de contexto, ¿no? Realmente es brindar la información, explicarlo como lo que es, como de una forma antropológica, histórica y incluso circunstancial dentro de la sociedad, ¿no? Pero precisamente nosotros estamos como en casa más sesgados, por decirlo así, hacia la vida artística. Entonces, nuestras escuelas o nuestros lugares a donde nos hemos acercado para que guíen a nuestros niños, siempre lo hemos buscado de esa forma, que sea como escuelas que cumplen con formas artísticas de desarrollo más que de otra cosa, ¿no? Entonces, pues tratamos de buscarles talleres en ese sentido, de siempre como llevarlo por esa rama de estudio, por así decirlo, ¿no? Y sin restarle importancia a todos los demás intereses que ellos puedan tener y como lo comenté hace ratito y lo repito porque para mí es algo muy importante, el darles esas opciones y hacerlos sentir cómodos en que está bien que exploren todo 10 lo que segundos. pueda existir a su alrededor y ahí es en donde pues uno quita precisamente la onda del adoctrinamiento porque el adoctrinamiento en sí está atentando contra ese tipo de situación en específico, ¿no? Sí, listo, tiempo. Gracias, Eli. Marco, por favor, tu definición. Bueno, voy a enlazar un poquito con lo que decía Eli al final, que tiene que ver con esta cuestión del libre desarrollo. Y creo que eso es parte importante de la cuestión del adoctrinamiento, ¿no? Un adoctrinamiento va en contra del libre desarrollo de la persona, ¿no? ¿Por qué? Porque le vas a inculcar ya una serie de creencias, pueden ser políticas o religiosas, porque no sé, a lo mejor, por ejemplo, aquí en nuestro país, ¿no? Que es un país mayormente católico, pues la mayoría seguramente de los que venimos de ese tipo de familias fuimos bautizados, tal vez incluso hayamos hecho un poquito más allá que si la presentación, que si la primera comunión, etcétera. Pero existen otros países donde a lo mejor no hay no es tan fuerte esta cuestión de la identidad religiosa, pero sí es fuerte, por ejemplo, las cuestiones de la identidad política, ¿no? Y entonces también desde ahí se te puede adoctrinar, ¿no? Se sabe precisamente que en cuestiones, por ejemplo, si así ve con la cuestión del nacionalsocialismo, que igual, ¿no? A los niños desde pequeños se les mete, ¿no? Vamos, el nacionalismo en general es básicamente la mitología de Estado, ¿no? Y pasa en muchos lados, lo podemos ver, por ejemplo, en Estados Unidos, a los niños se les mete América es grande y América es lo mejor, y tanto así que, y tanto precisamente con el mote de América, 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 que son hasta ignorantes de cuestiones geográficas, ¿no? Porque para ellos América es ellos, ¿no? Entonces creo que esa es una parte muy peligrosa en la cuestión del adoctrinamiento que el satanismo trata de alejar, ¿no? Esta cuestión donde yo únicamente voy a ver un solo lado del cuarto, me voy a pegar a una pared y tratamos de evitarlo. Y fuera de eso, y ahorita recordando un poquito en algunas preguntas que nos hacían desde el post, que decía un chico, es que, ¿qué tiene de malo inculcarlos en valores cristianos, no? Decía, bueno, ¿a qué te refieres con valores cristianos? ¿Te refieres a no mentir, a no robar, a no matar? Y esos son valores humanos, ¿no? O sea, son valores de convivencia que han existido siempre y que no van ligados necesariamente a la religión, sino a la capacidad de empatía que tiene el ser humano, ¿no? Pero el problema no es ese, ¿no? Porque no vamos a decir, no, pues es que todo religioso es malo y no tiene valores, y etcétera, porque no es así, ¿no? Pero
la gente que sí entra en cuestiones de mucho extremismo y mucho fanatismo empieza a perder precisamente el pensamiento crítico y todo lo va a meter dentro de su dogma religioso, ¿no? Y entonces ahí ya se empieza a perder esta capacidad de discernir en lo que una es mi creencia personal, que es mi mitología, que yo tengo, sí, tienen todo el derecho a creer en ella, pero que ya se empieza a imponer como de, bueno, yo creo en esto, pero tú también tienes que creerlo, ¿no? En cuestiones, pues digamos, un poco más leves, aquí a lo mejor en México, que pues, esto no es un país católico, pero no somos un país teocrático, pero en países teocráticos, pues básicamente te agarran y te dicen, bueno, pues vas a leer, por ejemplo, el Corán, que la mayoría de países teocráticos son musulmanes, y el Corán va a tener todo 10 segundos. ¿no? O sea, no te vamos a enseñar otra cosa, ciencias, matemáticas, etcétera, solamente el Corán, ¿no? Entonces creo que precisamente mina esta parte del libre desarrollo de la personalidad. Tiempo. Muchas gracias, Marco. Vamos con la siguiente pregunta. Si me pudieran, por favor, ustedes definir o más bien enmarcar cuál sería el límite entre educar y adoctrinar, por favor. Y empezamos en esta ocasión con Eli. Claro, ay, me agarraste en curva, pero está chido. Sí, precisamente la diferencia yo creo sería el que en educar les estás dando las herramientas, les estás brindando las posibilidades, estás tratando de ponerles todo el panorama, ¿no? O sea, como existe esto, pero también existe esto otro, entonces pues todos tenemos como la posibilidad de acceder a toda la información que tú quieras, ¿no? Y en donde a ti te haga sentido, entonces pues dale para arriba, ¿no? Pero el adoctrinamiento precisamente trata de hacer un sesgo con todo lo que exista, porque si se sale tantito dentro del panorama que ellos, o las metas, como lo comentaba al inicio, que es como plantear unas metas, ¿no? Igual hasta lo dijo Marco ahorita con lo del Corán, con la onda política también, ¿no? Que es como solamente existe ese camino, solamente esto es lo que puedes tener como de meta, como de fijo, como a lo que quieres llegar, y la educación, pues completamente sale de eso, ¿no? Porque en la educación realmente estás brindándole a las infancias, y no nada más a las infancias, al público en general, pues la información que existe, ¿no? Y que de hecho hasta podría suponer que no es todo lo que existe al final, ¿no? Siempre lo digo, que es imposible conocerlo todo, ¿no? Entonces, también desde ese sentido, por ejemplo, yo trato mucho como de poner esa onda de que no hay límites, ¿no? De que realmente incluso hasta lo que ya está escrito no es la totalidad de lo que existe, o de las posibilidades que puede haber, o sea, puedes llegar aún más allá. Y el adoctrinamiento siempre te va a tratar de tener en esa cajita, ¿no? Así como de que no salgas, incluso en nuestro círculo de estudio que tuvimos recientemente en Templo de Satán, se habló del libro de Un Mundo Feliz, en donde trata sobre eso, ¿no? O sea, que todos deben de estar encasillados, todos deben de tener así como un objetivo. Tu vida solamente se tiene que tratar de esto para siempre y por siempre, y no puedes ni siquiera cuestionarte el que va más allá, porque incluso te entrenan, ¿no? Es como un tipo de entrenamiento hasta pavloviano, precisamente como lo explican en el libro, ¿no? Que es totalmente controlado, o sea, hay un control excesivo y no hay tantas posibilidades como para poder explorar más allá. Entonces, pues la educación se debería de enfocar en eso, en poderle brindar todas esas posibilidades a todas las personas, y en las infancias, pues es aún más importante precisamente el recalcar siempre toda esta, lo voy a repetir siempre, ¿no? Que es como el que se sientan cómodos de cuestionarse, que se sientan cómodos de querer investigar, de querer salir de las casillas en donde todas las personas siempre se quieren poner por algún motivo. Y yo siento que el motivo principal es eso, ¿no? De qué es lo que te enseñan, en donde tú te debes de sentir cómodo, en no tratar como de ir más allá.
¿no? Entonces, esto es una parte muy importante que nosotros tenemos que enseñarles a los más pequeños, que es como el no. O sea, si alguien te dice que no se puede, pues entonces lo intentas al triple para que veas tú mismo que sí se puede, ¿no? Y que si por alguna razón no llegaste al objetivo o tal vez la conclusión a la que querías llegar, de todas formas es un tipo de aprendizaje y eso es bien enriquecedor. Si tú manejas a las infancias de esa forma, de que existe todo un mundo de posibilidades, créeme que 10 segundos. No va a haber forma de que ellos se sientan que no pueden, ¿no? Porque eso es una enfermedad bien actual, que es como el que se sientan que no puedes, que porque pues no... Tiempo, disculpa. No, pues eso, o sea, básicamente era eso, ¿no? Gracias, Eli. Marco, por favor. Bueno, yo creo que la diferencia importante es cuando los tratas de convencer de algo. Ahorita igual, ¿no? Entre los comentarios que llegaron a las redes antes del conversatorio, pues obviamente llegó la banda conserva, los satanistas que son más conservadores que mi tía, la más católica y la más panista. Es que, vean, ustedes tienen la bandera de la comunidad LGBT y los están adoctrinando, ¿no? Y yo les decía, no, a ver, espérate. Uno de los comentarios que comentaba, enseñarle respeto a los niños no es adoctrinamiento. Otro chico que me comentaba y decía, es que, a ver, mira, a mí me gustan las manzanas, pero a otras personas les gustan las peras. Y tú lo que estás haciendo es que pues la gente nada más vea a los que les gustan las peras. Y les digo, no, yo lo que estoy fomentando es que es que respeten a la gente que les gustan las peras y les gustan las manzanas, ¿no? Entonces creo que ahí está la diferencia, ¿no? O sea, cuando tú adoctrinas a alguien, y como lo apuntaba ahorita Eli, te van a meter a un cuadro donde se deben de cumplir ciertas cosas, ciertos requisitos, ciertos mandamientos, ciertos principios, y esos principios son buenos, ¿no? Lo que te van a decir, estos principios son buenos y son los que te van a servir para desarrollarte como persona, de manera espiritual, como buen ciudadano del Estado, etcétera. Y todo lo que se sale de ahí es malo, ¿no? Entonces, por ejemplo, agarrando de ejemplo, valga la redundancia, esta cuestión que empezaron a comentar sobre la comunidad LGBT, ¿no? A los niños, al inculcarles que la gente es diversa y que se les debe de respetar, no se les está adoctrinando, porque nadie les está diciendo que es el alucín que mucha gente tiene, tú tienes que ser gay, tienes que ser lesbiana, tienes que ser trans. Eso no se está diciendo, eso jamás está pasando, ¿no? Lo que se está inculcando es precisamente en el respeto a la otredad. Entonces creo que el punto medio precisamente parte ahí, ¿no? Donde yo lo único que estoy enseñándole a mi infancia, en este caso a mi hija, hay toda esta baraja de cuestiones religiosas, políticas, sociales, de personas, y tienes que, observarlas todas, ser críticas y en general, respetarlas. ¿Por qué? Porque lo hemos comentado muchísimas veces, ¿no? Las personas tienen derechos, las ideologías no. No toda opinión es respetable. Una cosa es que tú tengas derecho a esgrimir tu opinión, eso es respetable, pero tu opinión per se no es respetable. Entonces creo que es un principio bien importante y que hace mucha diferencia la doctrina, porque la doctrina te va a decir, no, es A, B y C, y lo que esté fuera de A, B y C ya no se respeta. Quien está fuera del Islam es un infiel. Quien está fuera del judaísmo no es parte del pueblo elegido de Dios. Quien está fuera del cristianismo, vean nada más todos los comentarios que nos han dejado, se va a quemar en el infierno, no sé qué. Entonces ya ahí empieza esta cuestión donde todo lo que está fuera de es mal, ¿no? Y lo que les comentaba hace rato, no solo en las cuestiones religiosas, también en las cuestiones políticas. Cuando ha habido estados absolutistas, pues deja de haber, por ejemplo, la democracia, ¿no? Y entonces todas las personas que están en contra de lo que plantea el Estado de manera ideológica y cultural, 10 segundos, Marco. Pues van a ser los malos, ¿no? Y son encarcelados, son desaparecidos, ¿no? Entonces creo que esta es la línea
que divide entre la parte de adoctrinar y educar. Tiempo. Gracias, Marco. Silvia, por favor. Pues bueno, se supone que por definición el adoctrinamiento transmite posturas ideológicas, ya sea, como bien se comentó, religiosas, políticas o nacionales. Y bueno, la educación en la educación se trata de que la persona a la que se le está transmitiendo el conocimiento genere con su propio criterio ciertas opiniones, ¿no? Y algo que es súper importante y que quisiera como rescatar de lo que ya comentó él y que también comentó Marco, es el tema de que se tiene que educar en el respeto. Algo que usualmente como que se tiene esta idea es que pues nosotros tenemos la verdad absoluta y que tenemos que ir por la vida como tratando de evangelizar a los demás. Algo que al menos yo trato de fomentar mucho es el respeto hacia la otredad, ya sea que sean cristianos, que sean católicos, que sean judíos. Está bien que la gente crea en lo que quiera creer. La verdad es que todos somos libres de poder creer en lo que nosotros queramos. Es súper importante también mostrarle a las infancias que cualquier postura que le dé paz a una persona es respetable. Si ellos deciden no creer en algo porque desde acá no se les ha inculcado eso, es súper respetable, pero también es importante que ellos respeten que existen diversidades en ideología, existen diversidades relacionales, existen diversidades incluso en capacidades. Entonces, creo que esa es parte de la educación, ¿no? Y me gustaría como enfocarme en la parte de la educación porque no me gusta enfocarme en la parte de el adoctrinamiento porque no es algo que nosotros como que estemos persiguiendo. Y algo que es súper importante también a destacar es que usualmente no sabemos como personas ateas cómo inculcarles esto a nuestros hijos, ¿no? Sin caer como en esta parte de imponer ideas. Entonces, creo que es muy importante tratar de mantener esta línea equilibrada porque en muchas ocasiones, pues lo que hacemos es decir, no, pues es que Dios no existe, ¿no? Y lo decimos frente a los niños. Entonces van con un niñito que tal vez sí cree, ¿no? Y que pues así fue pues educado y entonces empiezan como estos choques ideológicos que en lugar de pues abonar a la discusión, pues solamente fomentan que pues como que se acalore. Entonces, también es súper importante educar a los niños sobre el respeto, ¿no? Algo que a mí me gusta mucho es estas cuestiones que los niños tienen, siempre tienen como estos cuestionamientos cuando son pequeñitos, desde como los 4 o 5 años, y empiezan a preguntar, oye, mamá, ¿qué es Dios, no? ¿Quién es Dios? ¿En dónde está? ¿Qué es el cielo? Oye, fíjate que mi amiguito me dijo cuando fallece alguien, ¿no? Es como muy común que te empiecen a decir, oye, pues ¿a dónde se fue mi abuelita, no? Es que fíjate que mi tío le dijo que estaba en el cielo, ¿no? Entonces, como que empezar a mediar estas cosas es complicado, a veces no tenemos como estas respuestas de qué es lo que podemos hacer. En lo personal, me gustaría, no sé si se puede, Esteban, pero me gustaría como recomendarles un libro. Sí, claro. Que en lo personal a mí me ayudó mucho, que se llama ¿Dónde está Dios, papá? Es este libro. Se los súper recomiendo. Justamente trata preguntas como, pues, ¿qué es el cielo? ¿Qué es Dios? Y cómo hacerlo desde la perspectiva atea, ¿no? Que justo es para no caer en este sesgo que también pudiéramos caer los ateos, ¿eh? O sea, no estamos exentos en caer en adoctrinamiento y justamente en llevar a nuestros hijos o a nuestras hijas a caer en esto, ¿eh? Entonces también podemos adoctrinar desde el pensamiento ateo. Es algo importante. Tiempo. Se te cortó un poquito el final, no siquiera. No, ya había terminado. Muchas gracias. ¿O no? Sí, a mí se me cayó un poquito la transmisión. Solo se pueden volver a hablar todos porque como que me perdí un segundo. Todo bien. Todo bien. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, lanzo la siguiente pregunta y si quieren después pasamos a las preguntas que nos están haciendo en el chat. Entonces, me gustaría conocer ustedes a qué desafíos, sobre todo en el entorno educativo y familiar, se han encontrado que está provocando que los niños los lleven a situaciones de adoctrinamiento. Pues, si podemos empezar en esta ocasión con Marco, por favor. Mira, yo voy a decir que afortunadamente yo
con muy pocos. ¿Por qué? Porque pese a que mi paternidad fue sorpresiva y no planeada, y yo me fijé como metas muy claras desde que yo supe que iba a ser papá, ¿no? Y que pues obviamente ya estaba yo muy metido en todo este rollo del satanismo, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, afortunadamente, por ejemplo, mis padres, aunque son creyentes, no son fanáticos realmente, entonces respetaron mi decisión, nunca fue un rollo así como de, bautízala y la misa y así. Una de mis abuelas un poco más, pero pues ya como que un par de veces les dije que no y ya no insistió más, ¿no? Curiosamente, una persona fuera del entorno familiar le recomendó a mi mamá que bautizaran a mi hija a escondidas mías, ¿no? Y pues mi mamá sí le dijo, pues no, ¿cómo crees? No, pues es su hija, ¿no? O sea, ahora sí que su perro lo baña, ¿no? Por ejemplo, de lo que comentaban de las cuestiones de escuelas, pues igual había una escuela yo muy fijo en el que yo quería que mi hija fuera precisamente porque yo sabía que tenían una visión más neutral, más un tipo de educación fuera del tradicional, más ligado a las cuestiones artísticas, lúdicas, emocionales. En un principio no pude meter ahí a mi hija, ahorita sí va en esa escuela, y la verdad es que le ha sentado genial, ¿no? Entonces, en general, he tenido pocos desafíos en ese sentido. ¿Por qué? Porque, pues, por ejemplo, la mayoría de los papás que van, que llevan a sus hijos de escuela, pues también tienen un tipo de pensamiento muy parecido, ¿no? Más alternativo, un tipo de pensamiento más crítico. Por ejemplo, acá se celebran las fiestas de diciembre, pero no es Navidad, no es pastorela. Incluso en las cuestiones familiares tienen el Día de la Familia. No hay Día de la Madre, Día del Padre que se celebren, sino hay un día específico que es el Día de la Familia, ¿no? Entonces tienen estas cuestiones más neutrales, pero yo sé que es difícil, ¿no? O sea, a mí, pues mucha gente a través de redes, lo que les comentaba hace rato, nos han preguntado mucho y mucha gente decía, es que pues yo lo hice porque mis papás y mi abuelita y no sé qué, yo les digo, ahí sí, yo soy bien pedero. Y les digo, no, es tu hijo, es tu infancia. Y si se enojan, pues que se enojen, pues qué van a hacer, ¿no? Pero yo por fortuna no he tenido muchos retos en ese sentido porque pese a que tengo una mala relación con la mamá de mi hija, por lo menos en ese sentido, hemos sido como muy de la mano y a pesar en estas cuestiones de que mi hija vive conmigo, pasa los fines de semana con su mamá, no hay como un choque en ese sentido, ¿no? Entonces creo que en general me ha sido muy, muy suave, ¿no? Por fortuna, pero sé que hay personas a las que les ha sido y les es una bronca, ¿no? Bien, Marco. Te quedan 10 segundos de cualquier forma. Entonces seguiría Silvia, por favor. Bueno, en mi caso sí ha sido complejo, sobre todo viniendo de una familia católica. Es complejo el tema de cuando, insisto, cuando pierdes a alguien cercano, usualmente pues en el tema de funerales, rosarios y demás, ha sido un tanto complejo porque pues en casa no rezamos, ¿no? ¿Cómo lo contenemos en casa? Pues platicando, ¿no? Y justo nosotros participamos solamente yendo y lo hacemos por el acompañamiento a la persona, por respeto, por mostrar un respeto. Algo que también les tratamos como de enseñar es esta parte de que pues si alguien te dice que Dios te bendiga, a veces me he encontrado como que personas que ya saben, ¿no? Que estoy como más metida en este camino. Me dicen, oye, no sé en qué creas, no sé cómo lo digas, pero pues que Dios te bendiga, ¿no? Y uno lo agradece y he enseñado también a los pequeños que agradezcan porque se hace desde la buena intención. Porque justo, como ya comentaba, es fácil también caer en la otra parte, ¿no? Como en el otro polo de la intolerancia y creo que no va por ahí.
Creo que la parte más compleja es en la sociedad, en general, en el día a día, en las escuelas, sobre todo porque sí hay muchos compañeritos que pues van a misa. Ahorita mi pequeño está como en la edad en la que todos los niños están preparándose para la primera comunión. A él no le llama ni siquiera la atención porque pues nunca se le ha acercado en esa parte. Pero si me dice, oye, ¿por qué tienen esta necesidad, no? Como de creer, o por qué, o sea, como que los mismos niños se acercan y le dicen, oye, es que va a ser mi primera comunión, pues ya no lo invitan, ¿no? Entonces eso también llega a ser como complejo porque los van como relegando, los van como separando un poco. Entonces hay que estar como más cercanos a los pequeños. Con los profesores son un poco más laicos, pero sí hay papás que pues tienden a ser como muy conservadores ahora con el revuelo de los libros de texto, que no querían que se les enseñaran algunas cosas. También fue un show porque pues no quieren que se les enseñe nada de educación sexual, cosas así que pues también nosotros reforzamos como mucho en casa y demás. Pero sí es súper importante como que pues estar en continua comunicación con los profesores y con las personas que tienen contacto con nuestras infancias. Y sobre todo con las personas que se tiene más confianza, sí como que platicarles de qué va esto y como decirles, oye, ¿sabes qué? Pues espérame tantito, yo no celebro estas cosas, no me gustaría como que influyeras en mi hijo, siempre tratarlo de hacer como de la manera más amable, porque si empezamos a hacerlo como desde la agresión, también tienden a responder igual. Esos son como los principales conflictos a los que me he enfrentado. El tema de pues la arrullada del niño y demás, pues como no solemos como que compartir con mucha familia que haga eso, pues ya no tenemos esa parte, pero siempre existe, ¿no? Como la tía o como el tío, o como no sé, el vecinito, el amigo que llega y te dice, oye, ¿por qué tú no? Oye, y en tu casa esto, y en tu casa lo otro. Y entonces hay que estar como que acompañando y sosteniendo un poco más a las infancias. Sí llega a ser complicado, pero tampoco es imposible, ¿no? Entonces, creo que son los principales como obstáculos a los que me he enfrentado, pero es algo a lo que te enfrentas cuando estás siempre como desde la disidencia, en cualquier ámbito, ¿no? O sea, colectivo LGBT, pensamiento muy de izquierda, todo lo que no está como que dentro de la norma, usualmente es cuestionado. Entonces, pues creo que esos son los principales obstáculos. Gracias, Silvia. Por favor, Elizabeth. Ay, perdón, no podía prender el micrófono. Espera. Sí, me escuchan, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que en mi caso ha sido hasta eso bastante sencillo, precisamente porque, o sea, sí nos hemos enfrentado a obstáculos, sobre todo porque de repente el convencimiento se convierte en imposición, ¿no? Ya cuando empieza a existir esa onda de quererlos obligar a algo, pues es cuando ya no está chido para ellos, porque pues uno de repente puede capotear ese tipo de situaciones más fácilmente, pero en mi caso realmente como lo mismo, siento que yo siempre me he dirigido desde el respeto y he sido muy clara respecto a quién soy yo. Yo, por ejemplo, mi identidad siempre la he defendido a capa y espada desde que soy muy morrita, ¿no? Entonces, como todo mundo en mi entorno ya sabe cómo soy, por así decirlo, entonces realmente eso me ha facilitado las cosas también con la crianza de mis niñas, porque nadie se mete, nadie trata de imponer, nadie trata, sí, como comenta Silvia, ¿no? O sea, de repente que el vecino, el tío y todo, realmente, por ejemplo, las amenazas a lo diferente, pues siempre están presentes, ¿no? Y esas amenazas, pues se convierten en agresiones. En mi caso, igual cuando llevaba a mis niñas a estas escuelas que tenían precisamente ese tipo de pensamiento más libre, era muy sencillo, ¿no? Pero a raíz de la pandemia, por ejemplo, nosotros tuvimos que cambiar a escuela pública y fue ahí en donde nos dimos cuenta de bueno, perdón la palabra soez, pero ups, YouTube. Bueno, el chiste es que ahí fue en donde precisamente nos enfrentamos, ¿no? Como con esa onda de que la realidad es otra, ¿no? Y entonces nos pasó, por ejemplo, con mi hija mayor, que había una compañerita en específico que era súper religiosa precisamente porque en su casa obviamente eran así. Y definitivamente lo que hizo fue un ataque frontal hacia mi morra, ¿no? Que fue déjenle de hablar.
O sea, ella no es católica, ella no es cristiana y literalmente hizo que todas las niñas del salón le dejaran de hablar por eso, ¿no? Entonces eso fue un momento muy difícil para nosotros en casa porque pues obviamente eso pues le dolió mucho a mi hija, ¿no? Entonces siento que fue sencillo porque a la vez yo siempre lo digo de esta forma, porque confío en sus capacidades, ¿no? Y lo que comentaba desde el inicio, o sea, que tú como papá confíes en tus morritos, confíes en que las infancias son capaces de comprender las cosas que les estás explicando, porque de repente, sobre todo en eso es en donde he tenido más complicación, ¿no? En que piensan que les doy muchas libertades o que confío demasiado en ellas, pero yo se los digo de esa forma, o sea, confío en ti porque yo te estoy educando, ¿no? Y porque te estoy dando las herramientas que creo son necesarias y lo que requieras, ahí estoy, ¿no? O sea, el chiste es tener una atención consciente con ellos y con tu entorno, ¿no? Y sobre todo nuestra principal motivación en casa, tanto de su papá como el nuestro, es el respeto, ¿no? Y el respeto empieza por ti mismo, ¿no? Y eso de hecho también es un principio del budismo, así como en el satanismo, que a mí me parece hermoso, que es el que el respeto empieza por ti, la atención empieza por ti, el conocimiento empieza por ti, de ahí el respeto se traslada hacia los demás y hacia tu entorno, ¿no? Entonces, como nosotros siempre nos hemos manejado así, siento que es lo que nos ha facilitado todo, ¿no? Porque incluso en casa, si mi mamá les enseña el ángel de la guarda o lo que sea, yo no tengo ningún problema, o sea, yo no me pongo así como a pelear, no estoy nunca en guerra con nada, ¿no? Y simplemente les explico lo mismo en la escuela, que tienen que asistir aquí sí a lo de, no sé, las posadas y demás, entonces 10 segundos. es como pues es para compartir porque somos una comunidad, ¿no? Entonces, como comunidad está bien que lo compartas y ya lo que tú creas dentro de ti y para lo que apliques en tu vida es completamente distinto, ¿no? Tiempo, gracias. Bueno, ¿les parece? Checamos un par de preguntas que están haciendo en la transmisión. Ya quien quiera contestar, pues me levanta la mano y ya vemos quién la puede contestar. Nos pregunta Guillermo Taboada. ¿Cómo afrontar esta cuestión del adoctrinamiento, sobre todo cuando va de la mano con el miedo? Que supongo que va un poco lo que estaban comentando, este conflicto de realidades, ¿no? Hay muchos otros niños que están desarrollándose también con otras creencias y pues el satanista al ser un poco más libre, pues se brinca esta parte, ¿no? Entonces también como para ampliar un poco esa pregunta. Eli levantó primero la mano, por favor, Eli. Sí, justamente sería pues va de la mano con lo que estaba comentando, ¿no? Porque precisamente como yo no se los he planteado como que deben de tener miedo o deben de temer a su entorno o a las personas, sino simplemente como tratar de entender también a lo externo, ¿no? O sea, como así como tú tienes este entendimiento de la vida, también esta otra persona pues está en su derecho de no entenderlo de esa forma y simplemente pues, tú no entres en conflicto, no tienes por qué temer, no tienes por qué tener miedo a lo desconocido, porque simplemente es algo nuevo por descubrir precisamente, ¿no? Entonces, estar abierto, así como tú debes estar abierto a lo demás que pueda llegar a ti, entonces es así como tú también puedes ir explicando sobre lo que tú crees, ¿no? Sobre cómo es tu tren de pensamiento o qué es, cómo te manejas dentro de tu vida, ¿no? Gracias. ¿Alguien más quiere aportar en esa pregunta? Bueno, a mí lo que me gustaría un poco reforzar este asunto, ¿no? Les digo, hay que, o sea, como dice bien Eli, la parte del respeto, pero también hay que perderle el miedo a ser un poquito pederos. Y a la cuestión de, a ver, son mis hijos, yo los educo pues conforme a mis valores y a mis creencias y mis principios, así como todos los tuyos. Entonces, precisamente, si yo tengo ese respeto, pues, y yo no cruzo esa línea contigo, persona X, pues no tiene que haber ese mismo cruce conmigo y para con mis hijos, ¿no? Y precisamente yo creo que es algo que dijo Oli muy, muy valioso, ¿no? O sea, confío en lo que hacen porque yo les estoy dando las herramientas. Entonces, eso, ¿no? Hay que confiar en las herramientas que nosotros les estamos dando y que si les estamos dando estas herramientas de pensamiento crítico, de hacerse preguntas, de cuestionarse las cosas, de ser respetuosos, pues así se van a manejar, ¿no? Entonces creo que no
no perder la línea del respeto, pero también saber poner un límite. Perfecto, muchas gracias, Marco. Silvia, ¿vas a abonar algo en esa pregunta o pasamos sí, nada más súper rápido, creo que es súper importante, rescatando algo que comenta él y que también dice Marco, hay que dejar de minimizar el pensamiento de las infancias. En muchas ocasiones creemos que lo que las infancias nos transmiten, que incluso pues el miedo lo pueden transmitir desde un berrinche, ¿no? Justo dejar de pensar que lo hacen porque quieren molestarnos o porque ellos no saben. A veces somos súper adultocentristas y nos enfocamos solo en lo que nosotros creemos o lo que nosotros queremos. Y cuando te acercas con las infancias a hablar de la manera súper clara y desde el amor, usualmente reaccionan súper bien. No necesitas explicarles 1000 veces, no necesitas mentirles, no necesitas decirles absolutamente nada. Lo entienden muy bien y cuando tú les preguntas, oye, ¿y tú qué crees sobre esto? Te dan una respuesta impresionante y puedes aprender mucho más tú de la respuesta de las infancias, de lo que tú les puedes enseñar a ellos. Entonces, creo que es súper importante que para este tema y para todos estemos abiertos a escucharlos a ellos, ¿no? Y escucharlas a ellas, porque nos pueden sorprender, ¿no? A veces creemos que nosotros los estamos adoctrinando y ellos ya van formando su propio pensamiento. Entonces, también creo que eso es importante. Súper, muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Nos pregunta Mónica Urban que cómo vemos el tema sobre el mito de los Reyes Magos, y extiende la pregunta que si estamos de acuerdo a que se les mienta a las infancias, ¿no? En este sentido. Marco levantó primero la mano, por favor, Marco. Pues voy a empezar por la segunda pregunta. No estoy de acuerdo que se le mienta a las infancias, y es bien curioso porque yo cuando les digo, ya tenía yo como todo, con todos los sorpresivos de mi paternidad, ya tenía yo como todo un plan establecido en todo este tipo de cosas, y mucha gente me decía, no, es que les vas a romper una ilusión. ¿Cuál ilusión? Los niños no nacen y dicen, Reyes Magos, Santa Claus. Es una ilusión que nosotros les creamos y después les rompemos, ¿no? Entonces son de estas partes muy contradictorias de la religión, porque les dices, es que los Reyes Magos, porque el niño Dios, porque no sé qué, y luego les dices que es mentira. Es que Santa Claus, porque Dios no sé qué, y luego les dices que es mentira. Pero Dios, ese sí es verdad. Bueno, mano, entonces, ¿no? Y es parte, yo creo que mucha gente no sabe esto. A los niños les cuesta mucho trabajo distinguir la fantasía de la realidad. Entonces, lo que tú les digas, te lo van a creer. Entonces, obviamente, al creerlo, no es que ellos vengan con una ilusión, tú se las generas y luego se las rompes. Yo en lo personal, ya contestando la primera parte de la pregunta, yo a mi hija desde muy pequeñita, bueno, ya desde que podía salir a caminar, ella iba y escogía sus juguetes, así de, a ver, mamacita, afuera en la colonia donde viven mis papás, y la primera etapa que mi hija estuvo viviendo conmigo, pues se ponía así un mercado enorme de los Reyes y le decía, mira, tenemos tanto dinero y vámonos, ¿y qué quieres? Íbamos escogiendo, ¿no? Y a su lenguaje, a su forma, también como apuntaba bien Silvia, que no hay que subestimarlos, pues le iba explicando que eso era una especie de juego, ¿no? Era un juego que hacen los papás con los niños, pero que muchos les dicen que hay algo mágico, pero yo no le quería decir que había algo mágico, porque no es así, y que todos esos juguetes, esos regalos, eran resultado del esfuerzo de un trabajo. Y me ha funcionado para mí perfecto, ¿no? Porque en la situación personal, por ejemplo, mi hija nunca ha tenido problema, por ejemplo, cuando yo de repente le digo, oye, ¿sabes qué? Es que ahorita no puedo, no me alcanza, ¿no? ¿Sabes qué? Mi prioridad es pagar tu escuela, entonces ahorita para esto no se puede. Y si ella ya tiene su dinerito, dice, pues yo me quiero comprar esto, yo tengo mi dinero, y sacas de su alcancía y ella lo compra, ¿no? Entonces, creo que como hemos apuntado anteriormente, se les puede enseñar esta parte de juego, del juego de los juguetes y de los Reyes y así, porque sí, le compramos las cosas y hasta que amanece les damos sus regalos y todo, pero ella sabe de dónde vienen los regalos y nunca ha tenido problema, jamás le ha generado ningún problema. Entonces esta noción de que le rompes la fantasía, no le rompes nada, porque los niños no vienen con ese chip,
nosotros la generamos y nosotros la rompemos, y yo creo que eso sí es muy nocivo. Perfecto, gracias, Marco. ¿Alguien más quiere abonar esta pregunta, verdad? Creo que Eli fue la siguiente que levantó la mano. Sí, en mi caso, por ejemplo, sí se los hemos, o sea, de muy, muy, muy pequeñas, obviamente había regalos en casa por los abuelos y demás, pero también siempre fuimos muy sinceros en que no condonamos las mentiras de ningún tipo, ¿no? Porque así como les estás mintiendo en eso, después se podrían preguntar en qué otra cosa me has mentido, ¿no? Entonces, eso para nosotros siempre ha sido muy importante y creo que es algo que hemos construido, o sea, evidentemente, pues como todo ser humano tenemos fallas, pero hasta en eso es en donde hemos sido muy sinceros, ¿no? Por ejemplo, pues yo siempre les explico esta onda de yo también soy ser humano, yo también me canso, yo también sufro, lloro, me río, o sea, ¿saben? Es como el respeto mutuo, ¿no? Porque así como quiero que ellos me respeten, entonces precisamente yo estoy respetándolos a ellos en todo sentido, ¿no? Y esa parte de el crearles una ilusión y después rompérselas y todo, precisamente siento que rompe eso, ¿no? Porque les estás faltando al respeto, les estás rompiendo su corazón en alguna manera. Y nosotros cuando ya tuvimos esta oportunidad de poder hablar con ellos, que pues simplemente lo medimos, ¿no? Así como yo creo que ya está preparada y todo y se los explicamos. Incluso mi niña más pequeña de 8 ahorita sabe la verdad, pero ella prefiere como seguir viviendo esta fantasía por su propia decisión, ¿no? O sea, a pesar de que sepa que nosotros somos los que compramos los regalos, los que creamos todo este ambiente festivo en casa, es lo que les hemos transmitido, ¿no? Que es eso, un ambiente festivo, en que precisamente la celebración y la onda del estudio de los mitos también es algo muy presente en casa. Su papá también es historiador, entonces no nada más se cuenta la onda antropológica del hombre, sino también esta parte de mitos y leyendas. A mí también me gusta mucho el estudio de mitos y leyendas de la humanidad, entonces todo lo que les hemos abonado es también parte de lo mismo, ¿no? Esta onda de los Reyes Magos, por ejemplo, yo en casa les digo los Reyes Sabios, ¿no? Que es los Reyes Sabios son los que te van a traer los regalos y los Reyes Sabios representan esto, ¿no? Y a lo largo de la historia de la humanidad han existido estas personas que, pues en ese caso, si te das cuenta, el mito de Jesús y los reyes pues, se puede explicar muy fácilmente, ¿no? Simplemente se celebra que nació esta onda de El Salvador o como lo quieran ver, no porque sea El Salvador de la humanidad como de una forma religiosa, sino más bien como pues tal vez sí existió un niño dentro de la historia de la humanidad y estas personas eran físicos, matemáticos, alquimistas, personas que dominaban culturalmente, tenían mucho conocimiento y son los que entregan los regalos por tal o cual situación, ¿no? Incluso también lo de San Nicolás se ha explicado como este personaje también, ¿no? Y de hecho hasta más reciente su papá lo pone como Marx, ¿no? Que es así como Feliz Navi Marx, en vez de que sea Santa Claus, es una imagen de Marx así vestido de Santa Claus trayéndoles regalos en el árbol, ¿no? Y cosas por el estilo, jugamos mucho con eso, ¿no? Y precisamente no se les rompe ningún tipo de divertimento, ¿no? Porque de repente Cisme se me cuestionaba en casa como ay, entonces que sufran y que se la pasen mal y todo, no, o sea, porque nosotros estamos abonando a momento festivo en casa en donde todos nos lo estamos pasando bien, estamos recibiendo regalos, incluso pues les pregunta qué es lo que quieres, ¿no? Y ya de base de lo que quieren, entonces yo lo sorprendo con algo más distinto para que pues sí haya esa onda de estar adivinando si sí les trajo lo que ellos querían o no, ¿no? Y demás, pero todo explicado bajo una onda de antropología, de mitos y leyendas, como de historia, también la comunidad, ¿no? 10 segundos, Eli. Sí, yo siempre en la Navidad se los explico como eso, es la comunidad, el compartir en familia, el que todos estemos juntos recibiendo esta bonanza, ¿no? Entonces, pues está chido de esa forma. Tiempo, Eli, gracias. Silvia, ¿vas a abonar a esta pregunta? Digo, creo que nada más aquí para complementar todo lo que ya dijeron, creo que algo súper importante y que, insisto, le pasa mucho a hijos de ateos como nosotros es que caemos en la otra parte. Entonces tampoco está chido que los pequeños vayan como, o sea, hay que tener como mucho cuidado en cómo manejamos los diálogos y hay que fomentar la empatía en las infancias, porque tampoco está chido que vayan y que justo, pues no sé, lo que le pasa mucho a muchos niños, ¿no? Que van y que le dicen a los otros niños, a veces para molestar,
Entonces sí hay que fomentar mucho como la empatía con las otras personas y sobre todo el respeto a las creencias, ¿no? Creo que eso es súper importante. Creo que algo que es también súper valioso es que tampoco pasa nada, ¿no? Si, no sé, alguien está criando a sus hijos de determinada manera y lo hace lo mejor que puede, tal vez no tiene como las herramientas, el chiste está después cuestionar el por qué está haciendo las cosas, de por qué lo está haciendo, ¿no? Y que justo creo que eso es algo súper importante que se tiene que rescatar, y es que al final, pues nosotros como padres tenemos la gran responsabilidad de guiar a nuestros hijos, ¿no? Sobre el camino que se tiene que seguir o no. Entonces, tratemos de hacerlo como de la manera más imparcial posible, pero yo insisto que se haga siempre sobre el respeto hacia los otros, ¿no? Y hacia las creencias. Y eso incluye que, pues, si alguien más cree, pues tampoco podemos ir como por la vida diciéndole, ay, es que eres un tonto, ¿no? Porque tú sí crees y yo no. Entonces, nada más como que para complementar lo que ya dijeron, en lo cual pues yo estoy como de acuerdo. Perfecto, muchas gracias. Nos están llegando varias preguntas. ¿Les parece si hacemos dos más de las que yo tengo y ya checamos las preguntas que van llegando? Entonces, me gustaría saber, ¿ustedes cómo lo hacen para elegir o de qué manera deciden qué contenido ven sus hijos? Y sí, o sea, qué les permiten ver y qué no, este tipo de cuestiones, y cómo toman esta decisión. Empezaríamos con Silvia, por favor. Usualmente, por ejemplo, ahorita que tengo una edad como antes de entrar a la adolescencia, yo lo que hago es que trato de ver antes el contenido, aunque parezca lo más inofensivo posible, si hay algún tema que yo no haya tratado con él, trato de verlo antes. Por ejemplo, Black Panther, ¿no? Se me viene a la mente. Todos los niños estaban enloquecidos con Black Panther, entonces, pues él quería ver Black Panther. Yo la fui a ver primero para ver si había algo por ahí que le pudiera causar ruido. Y pues básicamente vi algún par de cosas que me pudiera llegar a cuestionar y pues ya iba como preparada para ver qué me decía. Limito mucho el tema en el acceso a YouTube, por ejemplo, porque YouTube es una plataforma abierta en donde no hay mucho control. Entonces no le suelto como la tablet o algo así para que lo vea libremente. En cuestiones de series, son series como muy específicas que él pues ya agarró y que yo ya sé más o menos de qué hablan, entonces como que a veces me siento incluso a verlas con él. Y el tema de películas, usualmente pues vemos películas juntos, ¿no? Acorde a su edad. Siempre trato de que estén como acorde a su edad y que si son, no sé, como para niños de 10, 12 años, verlas yo antes. Sí me guío mucho por el tema de las restricciones de edad y para el tema de canciones, por ejemplo, que eso es como algo que está como muy en boga. Aunque a mí, en lo personal, me gustan ciertos géneros y escucho ciertas canciones, trato de que él no las escuche conmigo, aunque es a veces imposible que cuando esté en la escuela o cuando vaya pasando por el mercado o cuando vayamos por algún lugar, pues las escuche. Pero pues también es muy listo, ¿no? Entonces también a veces, insisto, subestimamos a los pequeños y a las pequeñas y creemos que no están entendiendo nada, y la verdad es que pues yo sé que sí lo entiende, pero trato como de tener mucho este diálogo, ¿no? Como que esta apertura, y para el tema de juegos y cosas así también veo mucho el tema de la edad. Porque creo que es importante. El contenido tiene restricciones por algo, ¿no? No es como que, ay, pues le voy a poner a que juegue Grand Theft Auto y que no importa, ¿no? Obviamente por eso tiene una restricción de edad, porque tal vez él no puede comprender, ¿no? Como decía Marco, no alcanza su cerebro a comprender qué es la realidad y qué es la mentira hasta cierta edad. Entonces hay que ir trabajando esta parte, y cuando ya se trabaja, pues obviamente pues tiene acceso a eso, ¿no? Por el momento pues sí me guío mucho de los parámetros de edad que vienen marcados, y pues nada más, estar como muy al pendiente. La comunicación con los hijos es súper importante, ¿no? Tenemos que estar escuchándolos constantemente y preguntándoles, oye, ¿de qué se trata eso? Y ellos solitos te dicen, ¿eh? O sea, la verdad es que son súper transparentes. Y te empiezan a contar y a veces te cuentan cosas que tú ni sabías que podía tratar algo de lo que ven sobre eso. Hay videos, por ejemplo, que yo no le permito ver y que él sabe perfecto de qué tratan.
o sea, porque se los cuentan en la escuela, ¿no? Por ejemplo, esta cosa del Skibidi Toilet, él no los veía, pero sabe perfecto quién es. Entonces le pregunté, oye, ¿qué es eso? Me dijo, ay, es que es una tontería de una taza que está una cabeza y está bla, 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 pero a mí no me gusta mamá. O sea, ellos mismos como que van forjando su pensamiento crítico y van diciendo, ah, esto sí, esto no, esto está medio menso, esto no, pero justo es porque tú les tienes la confianza y vas como revisando qué es lo que están haciendo. 10 segundos. Pero no desde la restricción, sino desde la apertura. Eso es importante. Tiempo, gracias. Eli, de cualquier forma, ¿tú ibas? Entonces, Ok. Sí, es que quería ligar esta onda de la comunicación, porque precisamente para mí todo se basa en eso, en la comunicación. Desde muy pequeñas es estar atentos aparte a lo que te dicen, ¿no? Porque pues de repente uno anda tan ensimismado en sus problemas de adulto que entonces vienen a estarte contando cosas que tal vez no prestan atención y tú podrías pensar que no se dan cuenta que no les estás prestando atención, pero sí se dan cuenta. Yo también todavía recuerdo el primer momento en donde me sentí ignorada por mis padres, ¿no? En que yo llegué así bien emocionado de, fíjate que encontré esto o descubrí que tal cosa y tal, tal, para que años después me dijeran, tal vez, no sé, mi mamá, ¿desde cuándo te gusta tal cosa, no? Así de, ¿recuerdas la vez que me ignoraste? Pues ahí, ¿no? Entonces eso me dejó tan marcada que yo creo que por eso, desde que me enteré que iba a ser mamá, decidí que era en lo que me iba a enfocar, ¿no? En así de prestarles tanta atención que los abrumara. Entonces, para mí, la verdad es que lo llevo desde la no restricción, o sea, yo no hay, sí les hemos puesto las restricciones así en canales, obviamente, pues de porno, de cosas así, más fuertes, pero dentro de todo lo demás y dentro de todo el contenido que pueden existir, pues yo soy o sea, yo pienso que soy muy libre, ¿no? Entonces, pienso que así como yo llegué a muchos temas sin querer o sin que mis papás estuvieran enterados siquiera, entonces ellos también lo van a hacer, ¿no? Va a llegar un momento en donde se enteren de todo absolutamente. Y de hecho, pues así es como incluso me doy cuenta también, como lo comenta Silvia, que saben de temas y de cosas que yo ni siquiera me imaginé que podrían llegar a eso, ¿no? Pero entonces yo no, la verdad es que no les restrinjo nada, en mi casa no hay así nada de que no puedes ver esos videos, no puedes leer esto, no puedes nada. Y ellas solitas han llegado a ese punto en decir justamente el, ¿sabes qué? Eso no me late, o me doy cuenta que tal vez está muy mal planteado tal contenido porque es misógino, es racista, o sea, ellas mismas han sacado esos temas, ¿no? Entonces, la verdad me siento orgullosa porque no he tenido la necesidad de prohibirles cosas y ellas mismas han formado un criterio muy preciso y muy empático, lleno precisamente de conocimiento, ¿no? Entonces, pues incluso también su papá de repente sí se pasa de lanza porque sí les enseña cosas un poco más avanzadas para su edad y es en donde, pues, la verdad sí me saca de onda de repente, pero me doy cuenta de que tienen las capacidades, o sea, realmente esa onda de que no, es que no lo van a comprender, yo lo sigo así al pie de la letra ahorita firme en que no hay nada que no comprendan. O sea, siempre van a llegar a un punto de entendimiento en donde pues tal vez les cueste más días que a otra persona o que a ti mismo te costó, pero lo van a hacer por sus propios medios, ¿no? Y también eso es muy interesante, el darte cuenta que no tienes que tener temor precisamente, ¿no? Y que mientras tú delimites cosas, o sea, siempre los límites son muy importantes, creo que es algo de lo que no hemos hablado aquí, y así como no hay restricciones y no hay prohibiciones en mi casa, de todas formas los límites están muy marcados, ¿no? Pero no he tenido tampoco necesidad entonces de estar en constante guerra con ellas dentro de su crecimiento en ninguna etapa, porque ellas han tenido la confianza que yo les he brindado para sí mismas, o sea, es de allá para acá, no es recíproco. Hay confianza de mi parte y hay confianza de su parte de acercarse a mí y decirme, ¿saben qué? No entendí esto, ¿por qué tal película habla de, o cómo está el tema, o estoy confundida con esto que se habló en esta serie, o pasó este tema en un video de YouTube. 10 segundos, Eli. ¿No? Eso es muy importante, saber que la comunicación es abierta y que aparte hay confianza, ¿no? Para que entonces te digan, no me siento cómodo o esto me late o no me late, ¿no? Y eso pues es muy importante para mí, creo. En Tiempo, Eli. Muchas gracias. Marco, por favor. Pues yo acá con mi hija, sí,
Yo creo que es como me quedo yo como entre un punto medio entre Eli y Silvia. O sea, sí sigo mucho las cuestiones, también me guío mucho como por las restricciones de edad en algunas cosas, pero también vamos como nosotros, pues, checando, o ella misma va viendo algunas cosas que tal vez sean un poco adelantadas a su edad, pero pues nosotros mismos vamos checando siempre el contenido, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, pues sí ve películas de superhéroes, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita ni de chiste va a haber, por ejemplo, Deadpool, ¿no? ¿Por qué? Porque igual es una película de superhéroes, pero está súper subida de tono en cuanto a los temas, el lenguaje, la violencia, pero pero ve otras cosas, ¿no? Entonces es así como de, no, cero películas de superhéroes. No, pues puedes ver estas, pero hay estas que sí están un poquito más subidas, ¿no? Nosotros sí hemos visto todas. Todas. Pero, y yo creo que, o sea, sí o sea, creo que sí hay un punto importante en la cuestión del contenido, pero también siempre esto que hemos comentado, ¿no? Tampoco subestimar a los niños. Yo trato de respetar, en general, hablando de las restricciones, pero también, pues no subestimar a mi hija, ¿no? En el caso, por ejemplo, en mi casa, pues mi esposa y yo tratamos ahí como de siempre que vamos a ver algo, normalmente un par de días a la semana, que llegamos más temprano de la chamba y de todas las actividades, ponemos algo, ¿no? Entonces de repente le empezamos a platicar de Star Wars y ahorita es Star Wars, ¿no? Y ya está viendo todo de Star Wars y se supone que son más avanzadas para la edad que tiene, pero no, ya se aventó las clásicas y las nuevas, y que si las caricaturas y que la fregada. Entonces creo que sí es bueno checarlo, pero igual no subestimarlos, ¿no? Donde yo sí soy un poco más, eh, vamos a decirlo, fijado, es en la cuestión del Internet, ¿no? ¿Por qué? Porque pues sabemos que el Internet tiene esta cuestión del anonimato. De hecho, mis papás le acaban de regalar un teléfono, ya tenía su teléfono mi hija, pero pues, valió, y tiene esta restricción para, pues le metimos su cuenta y todo, y salió en automático, ¿no? No, pues se tiene que ligar a la cuenta de un adulto, ¿no? Y me estaba preguntando, mi hija, de hecho, apenas hace un par de días, ¿no? Que por qué. Y yo le comentaba, ¿no? Le digo, pues es que mira, el Internet tiene la cuestión de que permite mucho el anonimato, ¿no? Entonces, muchas veces tú hablas con alguien y no sabes si realmente es esa persona, ¿no? Y ella incluso me empezó a comentar, pues fíjate que mi amigo fulanito tenía el Messenger Kids, pero su mamá una vez se dio cuenta, pues tenía la foto de un niño que ella no había checado, pero cuando empezó a ver la conversación se dio cuenta que no era apropiada, y entonces, pues lo sacó, ¿no? Entonces le digo, pues esa es la cuestión, ¿no? Que tiene el anonimato. Entonces le decía, pues tú tienes que tener mucho cuidado cuando hables con alguien en las redes, y pues si alguna vez el lenguaje que usa es inapropiado o tú ves cosas que no te gustan, pues bloquéalo o dime y yo lo checo, ¿no? Entonces creo que, les digo, no, yo siento que me quedo como un punto medio entre él y Silvio, porque hay como ciertas cosas que sí, como que más allá de su edad, pero otras que sí digo, no, espérate, esto sí siento que está un poquito 10 segundos, Marco. Más allá, pero yo creo que definitivamente lo que nunca hay que hacer con los niños, y que se ha comentado mucho, es esta parte de no subestimarlos, porque pues, no los podemos proteger de todo, ¿no? Claro. Gracias, Marco. Bueno, justo antes del conversatorio escuché una frase que me gustó muchísimo, que decía algo así como que los adultos se convierten en la corteza prefrontal de los niños, ¿no? Porque apenas están aprendiendo cómo lidiar con sus emociones. Entonces me surgió la duda, ¿ustedes cómo o qué recomendaciones darían de cómo trabajar en las emociones propias ya como adulto para que el niño tenga a su vez una buena gestión emocional? Y empezaríamos con Eli, por favor. Charras, pues qué difícil. La verdad es que justo creo que lo que mencioné acerca de
aceptarnos como seres imperfectos es lo primordial, ¿no? Porque de repente uno piensa que por convertirte en padre ya tienes que ser una autoridad en todos los temas y entonces tener así como en orden toda tu vida. Y de hecho, hasta hay muchas frases respecto al que si no estás preparado económicamente y mentalmente, entonces ni siquiera pienses en ser padre, ¿no? Y eso a mí se me hace como muy exagerado, o sea, es demasiado extremo, ¿no? Porque pues al final quién está preparado para la vida misma, ¿no? Nadie. Y yo lo que les planteo mucho a las morras es esto precisamente, ¿no? Que tanto ellas como yo seguimos aprendiendo, o sea, estamos en constante aprendizaje, así como ellas están aprendiendo a gatear, a comer, a ir a la escuela, a todos estos procesos por los que yo ya pasé, pero de todas formas yo también sigo aprendiendo, ¿no? Yo en este momento sigo aprendiendo cómo ser una buena madre, un buen ser humano, no sé, o sea, no dejarte llevar por emociones y demás, sí sigue siendo complicado porque pues al final somos seres cambiantes, ¿no? Entonces, para mí lo primordial es eso, el hacerles entender que no todo puede ser perfecto, ni uno mismo ni tu entorno, que simplemente es el seguirnos cultivando de conocimiento de todo lo que tengamos a nuestro alrededor, pero sobre todo el fortalecernos y no nada más físicamente, ¿no? Sino mentalmente. Y este fortalecimiento viene pues con herramientas que puedas agarrar de tu entorno y también ejercicios que nos ayuden a, pues no sé, por ejemplo, yo uso mucho esta onda de la respiración, ¿no? Así que hasta para mí misma y para ellas cuando entran en conflictos y berrinches, ¿no? Que es como el de primero concéntrate en tu respiración y es que yo ya sé respirar, ¿no? Pues evidentemente el ser humano no sabe respirar porque solamente estamos así como siempre en un constante acelere y eso yo creo que es así como algo tan tonto incluso que podría verse así, pero primordial, ¿no? Y no somos un robot, somos humanos y aparte también es válido, también eso para mí es importante el hacerles ver a ellas que no se sientan avergonzadas de sus emociones, es muy importante para mí, ¿no? Y creo que me ha funcionado porque también esta onda de decirles es válido sentirte triste, el estar confundido, el que te reboses de alegría y entonces pierdas el control, hazlo, ¿no? Y déjate llevar y está chido y después encuentra tu centro y vuelve en ti y aprende de esto, ya sea bueno, positivo o malo, lo que sea que te haya pasado. En las circunstancias, pues no las puedes controlar, entonces simplemente es eso, el que pues tengas como un poquito de mesura también respecto a todo lo que hay, ¿no? O sea, por ejemplo, la onda de que no es lo que sientes, sino el qué haces con eso, ¿no? El que no importa si tuviste un mal día y quisiste mandar todo por un tubo y te peleaste con todo mundo y, o sea, ok, es válido, pero ¿qué vas a hacer con eso, no? O que no puedes controlar lo que las demás personas te echan, ¿no? Porque pues de repente ya ni siquiera son como tus cosas, es como lo que los demás vierten en ti, que también es importante saberles pues como que lo sepan manejar, ¿no? Que sepan qué hacer con todo eso. Entonces, precisamente para mí lo más importante es eso, ¿no? El que tú tengas las fortalezas para poder crear, construir, pero aparte manejar tu entorno es pues básicamente eso, ¿no? El cómo respondes a tu entorno y a tu interior. Muchas gracias, Eli. No recuerdo quién seguía, perdón. Creo que ya participó Marco en esta. No, creo que faltaba Marco. No, todavía no. Ok, entonces Marco, por favor. Bueno, lo primero que voy a hacer aquí para abrir, es contestar un comentario que pusieron aquí, que ponían a qué mal ejemplo, los problemas mentales vienen de la infancia. ¿Cómo vas a dar un buen ejemplo si aprendes al paso? ¿Cómo voy a aprender a ser padre si nunca he sido padre? ¿Cómo? Porque créanme que está bien bonito las chaquetas mentales que hacen todas las personas que no son padres. Es que mi hijo nunca me va a hacer berrinches. No mames. No mames, o sea, no tienes ni idea de lo que estás hablando. No, es que mi hijo nunca va a hacer esto, es que mi hijo no... No sabes, no sabes. La verdad es que no es que aprendas al paso, obviamente es importante tener una cantidad de herramientas importantes, pero no puedes aprender lo que no has vivido. Y obviamente la vas a cajetear.
Las personas que me conocen a mí y Esteban, que es mi amigo de años desde la prepa, no me va a dejar mentir. Yo tengo una paciencia encabronada. O sea, tengo una paciencia, puta, y un chingo de gente me lo dice, güey, yo no entiendo la paciencia que tienes. Y mi hija, que también Esteban la conoce desde hace un buen y que es bien tranquila, me llega a desesperar. Pero entonces ahí yo debo de tener las herramientas para regularme emocionalmente y entonces no gritar, no hacer esto, no hacer aquello, y mayoritariamente lo he hecho, pero hay veces que no puedo. Hay veces que de plano no puedo. Lo he logrado yo creo que el 90% de las ocasiones, afortunadamente, porque tengo herramientas. Obviamente es importante tener las herramientas personales, pero insisto, no puedes estar preparado para algo que no has vivido. Y mucha gente te puede decir X, Y o Z, pero por ejemplo, si yo siguiera los ejemplos de mucha gente de antes, cuando mi hija me desespera, le daría una pinche cachetada, porque eso es lo que te dicen muchos, no, si se sale del huacal, órale una nalgada, una cachetada. Yo no jamás lo he hecho, ¿no? Hay gente que para ellos sí es válido, no, yo sí si me dice o se me sale del huacal, le doy una nalgada, ¿no? Para eso tienen nachas, ¿no? Nunca le he pegado en la cara o le doy una cachetada en la cara, pero para eso tienen nachas. Para mí no, para mí eso no es válido. Y entonces, si siguiera el ejemplo de muchas personas que, por ejemplo, de generaciones de antes, pues lo haría, ¿no? Porque, digamos, es la mayor herramienta de conocimiento porque estaría hablando con alguien que ya tuvo la experiencia. Pero alguien que ya tuvo la experiencia no necesariamente lo hizo de una buena manera, ¿no? Entonces, les digo, no podemos tener herramientas de cosas que no conocemos. Obviamente, insisto, ¿no? Sí es importante que nos generemos las herramientas de desarrollo económico, emocional, psicológico, para que sea lo mejor posible, pero no siempre se puede y no siempre funciona, ¿no? Y yo insisto en este punto, ¿no? Mi paternidad no fue planeada y de hecho llegó en un momento en el que yo estaba en una depresión bien cabrona, pero bien cabrona, ¿no? Y afortunadamente me he generado un buen número de herramientas que a pesar de eso, y mayoritariamente, creo que lo he hecho bien, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en esta nueva etapa donde pues, vivo con mi esposa, mi hija vive con nosotros, pues creo que hemos procurado en general un buen ambiente. Por ejemplo, en la cuestión emocional, para mi hija tenemos un buzón. ¿Por qué? Porque a los niños les cuesta mucho trabajo expresar sus emociones porque se les descontrolan. Precisamente lo que decía Esteban. 10 segundos, Marco. Nosotros somos la corteza prefrontal de nuestros niños. Entonces, como de repente les cuesta trabajo regularse y expresar las emociones, entonces cuando no puede expresar algo, le decimos, ¿lo quieres escribir? Y nos escribe una carta. Entonces creo que es una herramienta. La cuestión es generar herramientas, pero sí es un poco de prueba y error. Esa es la verdad. Gracias, Marco. Silvia, por favor. Creo que algo que es súper importante es recalcar algo que a mí el satanismo me ayudó mucho y es entender que no hay emociones buenas ni malas. O sea, no existen emociones buenas y malas. A veces como que se cancela el enojo y decimos, es que no te puedes enojar, es que no puedes estar triste, es que no puedes estar sumamente feliz, no puedes estar frustrado, no puedes estar de ninguna manera. Tú tienes que estar siempre bien. Entonces, algo de lo que al menos en casa tratamos de hacer es que aquí todos los sentimientos se valen, pero hay que saber qué es lo que estás sintiendo, porque a veces no sabemos sentir, o sea, no sabemos identificar qué es lo que está pasando por nuestra cabeza. Entonces yo siempre como que los llevo hacia la película intensamente y les digo, qué bonito es el que está controlando, ¿no? Porque justo a veces tenemos miedo y hacemos un berrinche, ¿no? Los niños y las niñas tienden a hacer un berrinche o lloran, pero en realidad es miedo y no lo pueden verbalizar. Entonces, eso también lo hacemos los adultos. Y algo que es súper importante es que yo platicaba con alguien con quien estoy llevando algunos talleres, es que justo estas cosas que tenemos desde niños las vamos replicando cuando somos adultos y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Y seguimos siendo adultos que hacen berrinches, pero los hacemos de otra manera,
¿no? Es como, bueno, ahora no me quiere ver mi novio y entonces voy a ponerme a decir, es que ya no me quieres, es que ya no quieres estar conmigo. Lo que pasa es que ya tienes a otra, pero en realidad es un berrinche, ¿no? Entonces es como que estas actitudes que tenemos desde que somos pequeñitos o pequeñitas, las vamos replicando y no vamos entendiendo qué es lo que sentimos. Entonces, algo que es súper importante y que yo trabajo conmigo y después se los enseño a ellos, es validarte. O sea, está bien no estar bien, está bien estar triste, está bien estar enojado, está bien sentirse con miedo, está bien extrañar a la gente, está pues bien estar muy feliz y llorar de esa alegría, ¿no? O sea, todo se vale llorar, se vale pues gritar, lo que no se vale es que esa emoción que tú estás sintiendo dañe a otra persona, ¿no? Cuando ya cruzas esta línea y que tu enojo te lleva a insultar a la persona o que te lleva como a cancelar lo que la otra persona está sintiendo, entonces ahí se rompe la comunicación y ahí ya no estamos dialogando, ¿no? Que eso también pasa mucho con las infancias, ¿no? Que están ensimismados en el berrinche y entonces no puedes hablar con ellos. Acá lo que hacemos es, te voy a dar un tiempo, saca lo que sientes, si quieres llorar, llora, si quieres gritar, grita, si quieres hacer lo que quieras hacer, adelante. Los límites, ahí vi por ahí en los comentarios, es que le tienes que poner límites a la otra persona. No, los límites te los pones tú. O sea, tú dices, ¿sabes qué? Hasta aquí voy a permitir y a partir de esto ya no puedes cruzar. Entonces, esos límites también se los tenemos que poner a los hijos. O sea, nosotros para con nuestros hijos, no que les digamos, oye, no tienes que hacer esto como una amenaza, porque entonces ya no es un límite, es una amenaza, ¿no? Entonces es más bien, ok, ¿sabes qué? Mientras estés gritando, yo no te puedo escuchar. Y si no te escucho, no podemos hablar. ¿Te parece que te dé un tiempo para que te calmes? Y después de que te calmes, podemos hablar sobre lo que sientes. Si te sientes enojado porque se perdió algo, ok, también acepta tu responsabilidad. Y eso es algo que yo hago también. Me equivoqué, pido disculpas. Y eso también lo replican. Entonces, somos el ejemplo, ¿eh? Eso que no se nos olvide, como padres también somos el ejemplo y no les pidamos algo que nosotros no podemos hacer en nosotros mismos. Tiempo. Muchas gracias. Bueno, si quieren ya para ir como concluyendo, porque tenemos varias preguntas, seguiría según era Marco, ¿no? Que empezaba, o no sé si alguien me puede ayudar con esta, si han visto o escuchado el programa Bluey, y si lo recomiendan, y si nos pueden dar a los que no lo conocemos un poco de qué va, por favor, Marco, o si alguien más. Sí, pues sí lo he visto, muy bueno, muy recomendable. A mí, algo que me llama mucho la atención de Bluey, y voy a sacar a colación otro programa, porque no sé por qué muchos papás lo odian, porque he visto muchas publicaciones, han salido muchas publicaciones al respecto, y dicen, el programa Bluey lo hizo fulanito en respuesta a caricaturas malas como Peppa Pig. No manches, Peppa Pig es la onda. Y una de las cuestiones por la que me gusta mucho, por ejemplo, a mí también Peppa Pig, y que también tiene mucho Bluey, porque tienen cosas culturalmente parecidas. Peppa Pig es una caricatura inglesa, Bluey es australiana, entonces comparten cosas culturales. Es que en esas dos caricaturas, pero especialmente en Peppa, los niños son niños. O sea, Peppa es una niña berrinchuda, y creo que de repente nosotros idealizamos mucho. Y aquí me gustaría también de rebote responder el comentario de un comentario que también nos dejó Ana, que es la que decía que cómo vamos a aprender mientras del camino. Es que nunca estás totalmente listo, jamás, porque los niños son una pinche canasta de sorpresas. Entonces tú te puedes imaginar muchos escenarios ideales y no van a pasar. Y lo que me gusta mucho, por ejemplo, de este programa de Bluey y de Peppa, es que los niños actúan como niños y no como lo hacen otras caricaturas donde los niños se idealizan como adultos pequeñitos, ya bien racionales, ya bien inteligentes, no. Y sí tienen su parte de una enseñanza, de donde las niñas reflexionan cuando son berrinchudas o cuando son groseras, pero en la caricatura lo son, porque así son los niños.
Y en ambas caricaturas las niñas son niñas muy pequeñas, son niñas de 5 o 6 años, ¿no? Que van en el preescolar y todas estas cuestiones. Entonces, yo recomendaría ambas, no solo las recomendaría a los niños, vean a los adultos, porque también yo creo que es una caricatura. Me acuerdo mucho de un capítulo de Bluey, donde precisamente la mamá se empieza a desesperar porque las niñas no les hacen caso y quieren salir al parque, pero las niñas quieren ir al baño, y entonces ya se hizo tarde, y entonces la mamá se empieza a desesperar, y entonces Bluey le dice, ¿cuándo vamos a ir al parque? Ya no vamos a ir al parque, ¿no? Y se sienta la mamá y empieza a hojear una revista, se calma, y otra vez empiezan como todo el proceso, ¿no? Creo que son estas enseñanzas en la caricatura que de manera indirecta también van mucho a los papás, porque yo lo platico mucho con mi hija, que de repente los adultos a veces no actuamos como tan adultos, ni somos tan el ejemplo, como decía Silvia, ¿no? De repente les decimos al niño, regúlate, pero nosotros somos bien iracundos. Entonces, ¿cómo le voy a dar el ejemplo de regularte si a mí lo primero que me gana es el enojo, ¿no? Entonces, sí es un contenido muy, muy bueno, yo ampliamente la recomiendo, ¿no? O sea, no solo para que la vean sus hijos, o sea, si eres papá o tienes la intención de tener hijos, ve Bluey. Muchas gracias, Marco. Silvia, por favor. Algo que también me gusta mucho de esa caricatura es que rompe los estereotipos, ¿no? La mamá es la que sale a trabajar y el papá se queda a cuidar a las niñas, aparte del tema de las relaciones de los colores, que usualmente pues se sigue como en estos estereotipos de género. Y la mamá pues va a la oficina y hace cosas en la oficina y el papá es el que está todo el día jugando. Y algo que me gusta mucho de esa caricatura es que el papá a veces no hace nada en la casa por estar jugando con las hijas y llega la señora, bueno, la mamá, no señora, bueno, llega a la casa y justo a veces como que sí dice, está todo tirado, ¿no? Que es justamente lo que a veces muchas personas pues piensan, pero dice, ok, ellos están jugando, me voy a integrar, porque vale más el momento que justo todo lo que está como alrededor. Entonces como que le da estos pequeños valores a la familia y a los momentos que tienes con las infancias, ¿no? Como que esa parte me gusta mucho y creo algo que ha pasado es que también está tocando fibras de personas, sobre todo adolescentes. Tengo una en casa, ¿no? Entonces como que cuando ven Bluey, esa parte que tal vez no tuvieron tanto con sus papás o como esas cosas que les duele, conectan, ¿no? Con lo que me hubiera gustado. Y eso está padre porque cuando sean adultos, si es que llegan a tener hijos o hijas, tal vez no vayan a replicar esos modelos, ¿no? Porque ya se cuestionaron, ya vino esta parte de pensamiento crítico y eso está padre porque esta caricatura fomenta el pensamiento crítico, justo. Entonces, nada más eso quisiera yo abonar sobre la caricatura. Gracias. Eli, ¿tú vas a hablar algo de caricaturas, algo ahí? ¿No? Bueno, a mí me gustaría recomendar, tomo el lugar de Eli, la de Avatar, bueno, de la de Aang, no la de los monos azules, porque también lidian mucho con conflictos emocionales y es un poco más para grandes, a lo mejor incluso la recomendaría a adultos, pero siempre está estos conflictos de cómo nos vamos desarrollando como personas, ¿no? Y que no somos fijos, ¿no? O sea, que vamos avanzando conforme nos impactan las personas. Yo les recomiendo bastante Avatar. Muy buena, sí, es muy buena. Bueno, aquí voy a juntar dos preguntas que nos hizo, bueno, una la hizo Mariana y otra Farid. Y Mariana nos pregunta sobre la cuestión de la fe, cómo lidiarla en estos temas, y Farid nos pregunta que pues cómo afrontar en un mundo donde está pues donde la religión está tan marcada, ¿no? Entonces, Marco, no sé si nos puedas comentar ahí, por favor. Pues creo que es recalcar algunos puntos que ya hemos visto, ¿no? Yo creo que la parte de la fe, porque es otro de estos términos que de repente quieren monopolizar, por ejemplo, las religiones como la religión cristiana, pues yo, por ejemplo, no tengo una fe en un Dios, pero pues tengo fe en mis proyectos, en mis capacidades y en mis amistades y en mi esposa y etcétera, ¿no? Entonces creo que
aterrizar, por ejemplo, este punto donde, pues sí, hay muchas cuestiones en las que no vas a tener siempre en la vida una certeza. Y entonces, pues tienes que dar un brinco con las herramientas que tienen y, pues, tener fe y esperar que esas herramientas, ese conocimiento te va a dar, pues, los resultados que tú quieres, ¿no? Y creo que pues, la parte en cuanto a lo que pasa, pues, en una sociedad religiosa, creo que es lo que hemos estado comentando, pues, alrededor de este conversatorio. Es complicado, va a ser complicado también dependiendo dónde se vive, porque no es lo mismo vivir en la Ciudad de México que vivir en Guadalajara, en Puebla, en Monterrey, que son lugares donde las creencias religiosas están muy arraigadas. En Chiapas se sabe que hay un conflicto entre grupos evangélicos y grupos católicos, que incluso ha generado violencia y que gente se salga de esos lugares, ¿no? Entonces creo que va a depender mucho de tu contexto, pero reafirmar esta parte, ¿no? O sea, hay que dar las herramientas de pensamiento crítico y de respeto de las creencias de las otras personas, explicarle a los niños con su lenguaje, bajo su entendimiento, que sean respetuosos, pero que también igualmente ellos se den a respetar, ¿no? Gracias, Marco. ¿Alguien quiere aportar esas preguntas? Pues justamente lo mismo, ¿no? Que Marco también ya lo había comentado antes, que es que tú tengas la suficiente seguridad y se la transmitas a ellos de defender sus ideales, ¿no? De que no te dé miedo hacerla de pedo, porque sí, así como les comento que igual y yo no soy como tan estar ahí ya perdiendo el tiempo en eso, porque la verdad ya me da un poco o sea, la edad, es la edad, mano, ¿no? Pero siempre sí he sido muy así, ¿no? Muy franca, muy directa, este, muy de esa forma de defender en lo que creo, en lo que pienso, y es lo que les he enseñado a ellos, ¿no? Y a ellas. Y sí es difícil estando en una comunidad, sé que no todos tienen la posibilidad de hacerlo de esa forma, pero yo creo que entonces lo que aplica, porque nosotros estamos en Estado de México, por ejemplo, ¿no? Y es lo que les comentaba de la escuela pública, en donde sí hemos tenido que enfrentar yo también situaciones con los padres de familia y demás, circunstancias muy pues no agradables, pero entonces simplemente déjalo pasar, déjalo ser, o sea, ese es su entendimiento, ellos ven la vida de esa forma porque el contexto, porque tal, porque la situación, porque el lugar en donde se encuentran, explicar, o sea, seguir eso, informando a mí, incluso hasta me han hecho burla de repente de él, ¿para qué les explicas tanta cosa? Alguna vez alguien me hizo ese comentario en específico de, ¿para qué les explicas tanto? No lo entienden, y yo como, o sea, perdón, ¿no? Si precisamente es lo que yo siento que les ha hecho entenderlo todo, ¿no? O sea, que ellas tengan la seguridad y la certeza de que yo estoy ahí para ayudarles a comprender, o que si yo tampoco lo comprendo, lo vamos a comprender juntas, ¿no? Así como siempre se los he planteado, es nosotras vamos de la mano juntas, y de hecho, pues hace rato que hacían ese comentario de que no estaban de acuerdo de que tiene que ir, de que no estés preparado. Yo no comentaba el que no estés preparado o que lo hagas así como sobre la marcha, ¿no? Sino que todo en la vida de todas formas lo estás haciendo sobre la marcha. O sea, tú mismo llegaste a este mundo y sobre la marcha es que has tenido que irte fletando los putazos, ¿no? Entonces realmente puedes leer todos los libros que tú quieras y puedes ver todos los videos que tú quieras, pero nunca llegas a tener un 100% de la razón o del entendimiento que puede existir, no hay una totalidad, ¿no? Y eso es lo que yo trato de reflejarles a ellas, y que tengan la confianza, como lo decía hace rato, de que estamos juntas en esto, ¿no? O de que si yo de repente, pues ya en algún momento, como tiene que suceder, porque también es un tema que hablamos mucho, yo en mi casa hablo mucho respecto a eso de cuando yo no esté, de la muerte, del final, ¿no? Que todos tenemos que vivir, y también es un tema muy escabroso precisamente para tocar con las infancias, pero que se tiene que hacer, que es necesario, ¿no? Incluso en mi familia de repente se han molestado porque yo le pregunto a mi mamá, oye, ¿tú qué quisieras, no? Para tu velorio, tales cosas, y es como ofensivo para las personas, ¿no? Pero incluso, pues, mis morras lo han entendido así, que es como pues algo que va a tener que suceder en algún momento, y que aunque sea doloroso y demás, lo tienes que enfrentar, ¿no? Entonces es lo mismo, ¿no? Que
así como vas a enfrentar a personas, o bueno, sí, como ignorantes, no quería usar esa palabra, pero no sé qué otra puede, pues sí, o sea, como fanáticos, ¿no? Que creen y están en su cajita, como lo decía, y que no quieren salir de eso. Entonces, lo que les tienes que decir es eso, ellos están en esa cajita y va a ser imposible dialogar con esas personas. Entonces, lo mejor que puedes hacer es alejarte, respetar y tú mismo defender en lo que tú crees y tus visiones y tus ideales y no dejarte doblegar 10 por segundos, qué Eli. dirán, ¿no? O lo que hay externo. Entonces eso también es muy, muy importante, el darles la confianza y la certeza de que todo va a salir bien, ¿no? Al final. Tiempo, muchas gracias. ¿Sí, tú vas a abonar algo a esta pregunta? Nada más me gustaría sumar que yo soy la principal defensora de los ideales en casa, ¿no? Siempre me pongo como ejemplo, usualmente como que pues, asisto a marchas, voy como que con colectivos y demás, pero algo que siempre les digo a los niños es siempre prioricen su seguridad. No se arriesguen a enfrentarse con personas que los pueden poner en riesgo por defender sus ideales. O sea, si ustedes se sienten en algún momento en peligro, a veces también, por mucho que queramos defender, hay que saber cuándo guardar un poco de mesura para protegernos nosotros. Esto es como muy importante, sobre todo como en entornos súper violentos, ¿no? No sé, hay algunas partes de México en donde sí se persigue a las personas que piensan diferente porque son súper religiosos. Entonces, mi recomendación es, al final, nuestras creencias y nuestra espiritualidad dependen de uno mismo, no de lo que los demás crean de nosotros. Entonces, hay que siempre estar como muy firmes en lo que nosotros creemos, pero no arriesgarnos de más y tampoco enseñarle eso a las infancias porque pues justo, ¿no? Vivimos en un país en el que también ser muy activista o estar metido en muchas cosas en muchas ocasiones nos mete en mucho riesgo. Entonces siempre hay que priorizar estar bien, ¿no? Eso es algo como súper importante que yo siempre le recalco y sí hay que defender nuestros ideales, y algo que también decía Eli, ¿no? Hay que saber dónde, ¿no? Como con la familia, creo que es más fácil dialogar con la familia o en la escuela o en entornos un poco más controlados que exponernos a cosas en donde pues ellos se pueden poner muy en riesgo. Entonces, creo que nada más ahí me gustaría como terminar y complementar lo que ya dijeron los dos. La verdad es que yo estoy muy de acuerdo con lo que ellos comentan. Pues nada, si ustedes viven en alguna parte de la República Mexicana en donde pues no está tan bien visto ser satanista, porque todos creen que estamos adorando a Belcebú o a Satán y que tenemos como hogueras y que estamos sacrificando niños, pues tampoco nos arriesguemos, ¿no? Y tampoco arriesguemos a las infancias, porque si nosotros estamos vulnerables, pues ellos están todavía más, ¿no? Por supuesto, muchas gracias. Bueno, ahí se contestó de rebote la pregunta que hacía Paola. Entonces espero que te haya servido esta parte, Paola. Y bueno, no dije quién hizo la pregunta de la caricatura, fue Israel, para que no se me vaya ese dato. Pues bueno, si tengan algo más con lo que quieran concluir o dar recomendaciones de libros, películas, series, algo. Marco. Denme un segundito si quieren concluir para ir al cuarto de mi hija y sacar un libro que sí les recomiendo muchísimo. Si quieren ahorita que empiece alguien más, en lo que voy por el libro. Yo quería abonar respecto a lo de la espiritualidad. Hay una alarma de un coche, no sé si se mete dentro de la grabación. ¿Sí se mete? Un poco, ¿verdad? Entonces, Que también voy a cerrar el micrófono. Elisa espera un poco. Nada más, quiero, para los que se conectaron después y tal vez no lo pudieron ver, les recomiendo este libro. No sé si se ve, pero si no, igual lo dejamos en los comentarios. Se llama ¿Dónde está Dios, papá? Respuestas de un padre ateo. La verdad es que está súper digerible, está súper sencillo. Pues fue justo un libro que escribió un papá porque no sabía cómo explicarle a sus hijos el tema de Dios y el tema de la espiritualidad.
Les recomiendo mucho ver con sus infancias el tema de Intensamente. Ya se va a estrenar la segunda parte, parece que esté haciendo comercial, pero sí les recomiendo mucho esa película. Elementos también ayuda mucho a validar el tema de las emociones y sobre Páganos todo, Pixar. sí, páganos Pixar, necesitamos dinero. Justo esta parte de conectar con tus hijos. A veces queremos vivir a través de los hijos y eso no está padre, no está cool. Entonces hay que dejar de tener las expectativas y la vara tan alta con nuestras infancias. Hay que empezar a sanar esta parte y entender que ellos pues tienen su propia vida, sus propias decisiones y que por mucho que a nosotros no nos guste, si ellos se quieren ir a tomar y bailar reggaetón, aunque nosotros seamos los más true, pues ni modo, nos tocará platicar con ellos y decirles, oye, ¿sabes qué? Pues a mí no me gusta por esto y esto, pero tú eres libre de hacer lo que a ti te plazca y yo no te voy a imponer también como mis dogmas o mis creencias o lo que sea. Y sobre todo pues conectar con ellos, ¿no? Dejar de invalidarlos, no importa la edad que tengan. Entonces vean Elementos, vean Intensamente, les recomiendo ese libro. Y pues creo que hay muchísimas películas, sobre todo de Pixar, que conectan con las emociones. Recuerden que las emociones no son malas, entonces, o buenas, solo son emociones. Y por ahí comentaron algo que es muy cierto, es qué haces tú con esas emociones, ¿no? Justamente no es que sean buenas o malas, sino qué hacemos con ellas. Y creo que estas películas también nos ayudan mucho a sanar esta parte. Para las chicas que tienen hijas, vean Red con sus hijas. Ayuda mucho como a conectar esta parte de los niveles y entender también, por ahí ligado al comentario que vi, se le exige mucho a los papás. O sea, le exigimos mucho a nuestros papás, la verdad. Y entonces a veces no entendemos que también nuestros papás vienen de entornos que eran violentos y que están haciendo muchas cosas con lo mejor que pueden, pero también se vale decir, ¿sabes qué? No me gusta lo que tú estás diciendo y pues me alejo, ¿no? De eso va Red, se las recomiendo. Y nada más, como que ahí cerraría yo. Muchas gracias, Sil. Eli, o Marco, Sí. no sé. Eli, si quieres. Bueno, sí, solamente yo no les voy a recomendar cosas para infancias, la verdad, ¿no? Pero solamente que compartan con sus hijos todo lo que puedan, ¿no? Y que precisamente esa parte que comenta Silvia es muy importante de dejarlos ser, ¿no? Que solamente tú estés atento a cómo ellos están explorando su propia existencia. Y se los juro que es súper interesante y súper, o sea, muy gratificante. Es muy gratificante ver cómo ellos van creando su propia conciencia, sus propios criterios y sobre todo, por ejemplo, de lo que quería abonar era de la parte de la espiritualidad que estaban preguntando acerca de pues qué factores psicológicos tiene o cómo es y demás, porque pues es algo muy complejo, o sea, creo que necesitaríamos otro live para hablar específicamente de espiritualidad, pero muy resumido yo, como lo comentaba al inicio del programa, es que lo trato de explicar como que es un idioma, ¿no? Es una parte que se puede, bueno, o sea, como un entendimiento, como en cada parte de cada región, de cada persona lo entiende distinto y, por ejemplo, yo siendo ateísta, tampoco estoy negada a que mis hijas de repente descubran la espiritualidad de otra forma, ¿no? Y yo, a pesar de ser ateísta, de todas formas, creo en algo, precisamente como decía Marco, ¿no? Entonces, el dejar eso bien claro, ¿no? Que es como no hay límite en eso y no tiene por qué haber algo correcto o incorrecto dentro de ese tren de pensamiento de la espiritualidad, ¿no? Y sobre todo también, por ejemplo, saber que pues podemos estar abiertos a lo que sea, ¿no? Y al final es conocimiento y al final es una forma en que pues de todas formas el humano tiene para explicar su propia existencia, ¿no? Así como es inherente por ejemplo, querer pertenecer, al sentido de pertenencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso también no tiene nada de negativo, o sea, el chiste nada más sería el no caer dentro de una red que sea manipuladora o que trate de
engatusarte para un objetivo en específico y que aparte te crea incomodidad, ¿no? O sea, para mí es explicárselos de esa forma, ¿no? Si te hace sentir incómodo, ahí no es, ¿no? O si te hace sentir que algo no está bien, que te están violentando de cierta forma, entonces ahí no es. Y eso es bien fácil, pues caer en esas cosas, ¿no? Precisamente por eso las sectas y los cultos y todo esto tienen una facilidad de enganchar a la gente, ¿no? Porque la gente siempre va a estar buscando ese algo más, ¿no? Entonces puede ser la ciencia, puede ser una religión, ya sea que sea budista o que de repente voy con Vishnu, con Alá, o sea, con quien sea, ¿no? El chiste es que de eso que no te dejes manipular por un externo, ¿no? Al final eso es lo más satanista, incluso para, como yo lo veo, ¿no? Que es como tu propia voluntad, tu propio criterio, tu propio entendimiento y cómo transformo las cosas a mi alrededor también en base a eso, ¿no? Entonces, sobre todo sería, pues, lo mismo, lo reitero, la confianza, la comunicación y la atención consciente. Y la espiritualidad al final, pues, se puede explicar como simplemente procesos inherentes al ser humano, así como el sentido de pertenencia. Perfecto, muchas gracias. Marco, para concluir, por favor. Bueno, para concluir, quisiera enganchar un poquito lo que decía Eli al final. Creo que esta cuestión de la comunicación y el respeto es bien, bien, bien importante, y creo que si de repente, o sea, gente de nuestra generación, o sea, los millennials ya más grandes y parte de la generación X, tuvieron de repente o tuvimos rollos de repente de ser muy aventados en ciertas cosas, es porque nuestros papás no nos enseñaban como una comunicación sana, ¿no? Y entonces incluso si estuviéramos metidos en un pinche pedísimo así bien cabrón, no lo hacíamos. Yo me acuerdo, por ejemplo, que alguna vez me comentó mi mamá que uno de mis tíos, imagínense lo grave ahí del asunto, ¿no? Estaba jugando en un lugar que mi abuelo le dijo que no jugara y se clavó una varilla en el muslo. Se pudo haber muerto ahí mi tío, afortunadamente no estuvo tan profundo. Pues ya se echó así unas 2-3 horas y por el miedo que tenía que mi abuelo lo regañara, se aventó 2-3 horas con la herida hasta que ya se sintió muy mal, ¿no? O sea, se pudo haber ahí muerto, o sea, prefirió casi desangrarse que decirle a mi abuelo. Entonces creo que hay que cambiar el modo de comunicarnos, como bien decía Silvia y ha dicho Eli también, pues va a depender mucho de los contextos. Si hay cosas donde ya no le puedo mover, porque obviamente nuestros papás son una generación, nuestros abuelos son otra generación. Hay gente que afortunadamente ha tenido abuelos muy abiertos, papás muy abiertos, pero hay gente que no. Y creo que algo que hemos aprendido mucho y que también está muy, muy malentendido en la cuestión de la crianza respetuosa es precisamente a escuchar a nuestros hijos y a decirles, mira, si tú estás en peligro, dime y voy. Ya después vemos qué aprendimos de eso, ya después te regaño, pero lo que más me va a importar es que estés bien. Y si no empezamos desde esa parte, es ahí donde se vienen las tragedias, porque yo lo he visto más, por ejemplo, con amigas, con mujeres, especialmente en el país que vivimos, que es pues, muy peligroso para las mujeres, que dicen, o sea, yo no entendí, por ejemplo, que no debía de ir a la fiesta a medianoche hasta que me pasó algo, ¿no? Pero porque tenía más miedo de decirle a mis papás, si tenía estos problemas de comunicación con mis papás, entonces yo prefería brincarme la ventana y hasta que no me pasaran cosas terribles, ahí aprendí. Entonces creo que si tenemos esta apertura, va a ser muy, muy importante. Y bueno, mis recomendaciones. Una es este libro, súper cortito. Cuando estoy con papá, creo que este libro es bien, bien importante, especialmente para los papás en especial y para los papás que tienen niñas, porque la parte de la paternidad creo que apenas en nuestro país en general se está abriendo a que los padres seamos más participativos, a que tengamos más conexión con nuestros hijos, con nuestras hijas en especial, porque ya saben que aquí como machos mexicanos, si no es niño y no juega fútbol, entonces ya qué feo. Y creo que a muchos papás les cuesta mucho trabajo conectar con sus hijas. Y este libro es como muy, muy cortito, se lo recomiendo muchísimo.
Y para las personas que tienen, pues que están en cuestiones donde son familias diversas, monoparentales, de parejas LGBT, familias reconfiguradas, ¿no? Este hecho nos lo recomendó la psicóloga de Ali. Y lo que sí les digo es que está bien cabrón encontrarlo, se agota bien rápido. Y básicamente son distintos cuentos donde hablan de los diferentes tipos de familias, ¿no? De familias monoparentales, de familias LGBT, de familias reconstituidas, y pues básicamente la enseñanza del libro es que todos los tipos de familia son válidos, ¿no? Entonces, súper, súper, súper recomendados ambos libros. Y bueno, yo para concluir simplemente nuevamente recalcar el punto con el que abrí, ¿no? Busquen tener una comunicación sana y abierta con sus hijos, con sus hijas, porque eso va a hacer también que estén más seguros. Porque si les inculcamos más bien, ya no el miedo religioso, el miedo a los papás, o sea, que le tengo más miedo a mi papá o a mi mamá, lo que va a pasar es que se van a poner mucho más en peligro porque no van a tener la confianza de decirnos, es que me pasó esto, es que alguien me dijo esto otro, es que en una fiesta me hicieron esto. No, creo que la comunicación abierta es súper importante, también no solo por cuestiones emocionales, sino por temas de seguridad. Perfecto. Estoy de acuerdo con lo que comentan. Yo para concluir me gustaría recomendar bueno, Vin y Mona me gustó mucho porque habla como esta onda de aceptarte lo que tú eres y validarte, ¿no? Entonces les recomendaría esa caricatura, está en Netflix, parte de la animación está hermosa, entonces muy recomendada. Y para preparar un poco de este conversatorio, estuve leyendo un poquito de María Montessori y se me hizo bastante interesante. La verdad es que no puedo decir tal cual que lo recomiendo porque no lo terminé de leer aún, pero bueno, los puntos que llegué a analizar se me hicieron muy buenos, entonces ahí lo dejo por si lo quieren checar. Y bueno, ya para concluir me gustaría recordarles que este programa va a quedar arriba en Facebook y en YouTube, va a ser parte de El Sendero Siniestro como conversatorio. Y también les recuerdo que los días viernes vamos a tener diálogos con el adversario, con Marco, y a la vez vamos a tener un subprograma que va a ser debates con el adversario, que esperemos que ya sean un par de 15 días o 3 semanas, el primer debate, ¿no? También les recordamos que el día de mañana vamos a estar en la exposición de pop político punk, que vamos a estar ya a partir del mediodía. Bueno, es en la Ciudad de México, entonces pues ojalá puedan acompañarnos. Y ya empieza para dentro de 2 meses el curso de Orillo Malorum. Entonces está buenísimo todo el curso. Entonces no se lo pierdan, también los lugares son medio limitados, entonces si quieren ir inscribiendo, se los recomendaría mucho. Y bueno, ya saben que nuestros colaboradores como Atelier Black Witch y Billón, no se pierdan sus programas, están súper buenos y están, según yo, también están todos en Spotify, sino en YouTube, entonces súper, súper buenos esos programas. En ambas plataformas los encuentran. Perfecto, entonces, pues no sé si se me olvidó algo, espero que no, pero agradezco mucho que nos hayan acompañado, muchas gracias a nuestros participantes. Y pues muchas gracias, que tengan bonita noche. Hasta luego. Antes de cerrar, porque alguien está preguntando del segundo libro, porque sí está como un poquito grande, creo que no entró bien en cámara, es Mi familia es de otro mundo, de Cecilia Blanco. ¿Vale? Por si gustan buscarlo, chéquenlo ahí. Mi familia es de otro mundo, de Cecilia Blanco. ¿Vale? Muchas gracias a todos los que vieron. Bye. Muchas gracias. Bye. Bye, bye.